Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro videopodcast Ellas. Hoy tenemos con nosotras y con nosotros a una persona muy relevante en cuanto a la transformación del mundo del deporte femenino, que además han creado el primer y único sindicato de futbolistas profesionales en España. Esta persona igual ya os suena porque seguramente hayáis visto cosas sobre ella, pero bueno, nosotros queremos introducirla como Amanda Gutiérrez. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Queremos empezar primero con unas preguntillas así de acercamiento para soltarnos, perder nervios y que vaya todo de relax. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo te definirías en 3 palabras? Pues esto es empezar fuerte. ¿Cómo me definiría en 3 palabras? Valiente, resiliente y fuerte. Creo que, hablando de mi trabajo, creo que serían estas 3 palabras. Vale, ¿alguna sí que quieras desarrollar más? Bueno, porque pienso en todo lo que he vivido desde que creamos FootPro y desde que soy presidenta y me he encontrado con situaciones y momentos en los que he tenido que ser muy fuerte para poder soportar la que me ha caído encima. He tenido que ser muy resiliente porque ha habido veces que no paraba de chocarme contra un muro y creía que jamás iba a poder echarlo atrás, entonces he tenido que aguantar bastante. Y valiente porque es que al final crear FootPro y meterme de lleno en este proyecto sabiendo lo difícil que es meterte en un nicho tan cerrado como es el deporte femenino y crear algo que no existía y conseguir todo lo que he conseguido, pues la verdad que tenías que tenerlos bien puestos. No, la tenacidad se deja entrever en tus líneas, porque bueno, luego profundizaremos más en este tema porque nos interesa mucho sobre todo el cómo sobreponerse a esos primeros retos del principio que no debieron de ser nada fáciles. No. Parece que ahora como que nos quedamos en esa parte de, bueno, tu cargo como presidenta, pero hasta llegar ahí ha tenido que ser complejo. Vamos a dejarlo en ese concepto. Bastante complejo. Pues bueno, ahora que estamos hablando de deporte, ¿tienes algún referente en el ámbito del deporte que digas, es como mi ejemplo, ¿no? Mi propio referente sería esta persona? Sí, de hecho, o sea, yo tenía 2 referentes, 2 mujeres a las que yo miraba cuando acababa de colegiarme como abogada, las veía y era como wow, ¿no? ¿Sabes? Cuando miras a esa persona y dices wow, todo lo que hace cada vez que la ves en la tele, en la prensa o en redes sociales. Una era María Teixidó y la otra era Reyes Belver. Y fíjate cómo son las cosas de que estas 2 mujeres han sido las que cuando me descubrieron, cuando supieron de mi existencia o de que yo estaba intentando hacerme un hueco en este sector, me contactaron y me impulsaron y me dieron muchísimas ayudas y herramientas para poder conseguir lo que yo he conseguido hoy. Y hay una anécdota muy divertido que me hace mucha gracia y lo he hablado con María, y es que María Teixidó era directiva del Barça en el 2020, hizo un evento por el Día de la Mujer y yo fui con una amiga porque iba María Teixidó, entonces yo iba como vamos a ver a María, tal. Y me acuerdo que cuando acabó el evento, que yo trabajaba en un despacho de becaria, o sea, nada que ver con el mundo del deporte, nada, cero. Pero cuando acabó... Abogacía, ¿verdad? O sea, un despacho de abogacía. Exacto, estaba de becaria en un despacho de abogados. Y cuando la vi, acabó el evento y tal, la vi que se iba, le dije, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y entonces me dijo, sí, claro. Me hice una foto con ella, esto 2020. En 2021 es cuando creó FootPro. Ajá. Pero bueno, es porque al final yo me animo a hacer vídeos en YouTube para hablar sobre los derechos de las futbolistas. Ella me ve en YouTube y me contacta por LinkedIn. Y entonces me dice, vamos a conocernos. Porque yo hice un vídeo en YouTube hablando sobre un conflicto que hubo en el Barça Atlético de Madrid sobre los derechos audiovisuales. O sea, que eras youtuber. Bueno, lo intentaba. Unos pinitos ahí de YouTube. Lo intentaba. Entonces hice un vídeo hablando sobre esto, se ve que María lo vio, entonces me escribió por LinkedIn para conocerme. Y desde ese momento la conocí. Y me dio muchísima vergüenza decirle que hacía un año
bueno, menos de un año, yo le había pedido una foto en modo friki fan. Nunca se lo dije hasta hace, pues no sé, un año o dos, que ya tengo muchísima confianza con ella. Vino a mi boda, conoce a mi hija, todo, y ahí se lo confesé. Y me dijo, no te creo. Y tuve que buscar la foto, y tengo esa foto del año 2020, haciéndome yo una foto con María Teixidó, súper fan de ella, y yo hoy puedo decir que María es una persona muy importante en mi vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y me hace gracia, pero a la vez como que me da un poquito de orgullo, ¿no? De pensar, ostras, mira lo lejos que has llegado, que ahora tus referentes son tus amigas. Claro, o sea, en este caso amigas y compañeras también de batallas, ¿no? Porque me imagino que a partir de ahí, claro, una colaboración que empieza en un terreno traspasa todas las fronteras y al final, pues, es lo bonito también de que sean personas las que están detrás de X cargos, ¿no? Que esos referentes al final tengan ese valor humano y esa cercanía. Sí, la verdad que sí, porque de hecho con Reyes Belver fue algo parecido. Yo tenía una duda de una consulta jurídica que tenía de una jugadora y yo hablaba con mi mujer y le decía, ¿y será que le escribo a Reyes por Twitter? Es que no la conocía de nada. Le escribo por Twitter a ver si me contesta y me ayuda con esta consulta. Y luego yo me decía a mí misma, ¿pero cómo me va a contestar esta mujer a mí? Siendo quien es, y por Twitter, y siendo yo una mindundi, ¿no? Pero oye, le eché valor, le escribí por Twitter y ella me contestó y me dijo, toma mi número de teléfono, vamos a hablarlo por WhatsApp. Y desde ahí, al final acabé yo creando FoodPro y es verdad que María y Reyes intentaron ser presidenta y vicepresidenta de la Liga F, no pudo ser, pero Reyes acabó trabajando para mí. O sea, Reyes era la abogada de FoodPro, entonces era como... O sea, mi situación fue muy rocambolesca, por lo que te digo, ¿no? De dos mujeres a las que yo admiraba y tenía como súper endiosadas. Sí. Además, he tenido la gran suerte de que han sido mujeres que creían mucho en la sororidad y en apoyar a las nuevas generaciones como la mía, que intentaban hacerse un hueco. Entonces he tenido mucha suerte. No todo el mundo tiene referentes así. No, y sobre todo... la suerte de voy a escribir a esta persona y que esa persona te contesta y que además te dice, no, venga, te doy mi número de teléfono. Sí. Es que hoy en día, en el mundo de las redes sociales, es verdad que Twitter se mueve bastante así. Hay gente que ha conseguido entradas. Yo tengo amigas, bueno, de hecho a mí me pasó una cosa también curiosa, pero claro, no a ese nivel profesional, ¿no? Pero yo me acuerdo que me había ido con una pareja a un festival de música y el cantante que estaba sonando, que era Juancho Márquez, daba un concierto en el festival. Y entonces yo me acuerdo que le mandamos un mensaje por Instagram. Es que me hace gracia porque es como el rollo fan estúpida, pero... ¿Pidiendo entradas? No, pidiendo entradas no. Digo que hay gente que ha pedido entradas. En mi caso, vale. Le mandamos como un mensaje tipo... ¡Buah, Juancho, nos ha encantado tu festival! Yo además he venido aquí con mi pareja, no sé qué, es súper fan tuyo, no sé cuántas. Y entonces dijimos, bueno, quedará como la anécdota que le hemos escrito, pero a saber si nos contesta. Y nos contestó y nos dijo, fulanita, en mi caso era yo la que le había escrito, y dijo... me encanta cuando los fans me dicen estas cosas porque realmente siento que mi trabajo tiene sentido y que la música realmente, no sé qué, o sea, un mensaje ahí. Qué guay, ¿no? Muy chulo. Claro, nos quedamos flipando porque muchas veces también como que deshumanizamos a esas personas que idealizamos, que las tenemos ahí, que las vemos poco cercanas en nuestro día a día. No creo que compre el pan al lado de mi casa, pero cuando te pasa que bajan como de ese pedestal y se acercan y te dicen, oye, aquí estoy, pues te quedas como, pues eso, en shock. Y así además intercambias proyectos, bueno, ya me parece maravilloso. Sí, yo he tenido mucha suerte en este sentido. Una gran parte de lo que yo he conseguido ha sido gracias a rodearme de gente muy competente, muy profesional, pero además muy generosa. Si no, no hubiera conseguido lo que he conseguido. Al final yo soy la cara visible de un proyecto en el que detrás hay personas que se han dejado la piel en esto. Ya me imagino, claro. Al final, un poco el dicho este que dicen de solo puedes llegar rápido, pero cuando vas acompañado y acompañada bien, llegas mucho más lejos, ¿no? Y al final es un poco el resultado de lo que puedes ver ahora. Totalmente. Pues esta anécdota nos viene perfecto al hilo de la siguiente pregunta, ¿vale? Porque, claro, la siguiente pregunta es si te atreves a decirnos 3 momentos claves en tu vida que te hayan hecho llegar hasta donde estás ahora. Es un poco como... Wow. Vale.
3 porque al final pues no podemos estar hablando más de una hora, pero... Pues el primero fue en 2018, porque me acuerdo que yo estaba trabajando en un despacho de abogados en el que era un eslabón de una cadena larguísima de proceso, era como una fábrica, pero en formato abogados. Y no me gustaba. Y yo siempre tenía como el gusanillo de emprender, de poder ser dueña de mi horario. Yo siempre he pensado que no hay dinero que pague el tiempo. Total. Y entonces lo estaba meditando mucho y entonces dije, voy a entrar en otro bufete. Entonces yo trabajaba 6 horas por la mañana en el primer sitio y 4 horas en el otro, mientras estaba con el máster de acceso a la abogacía. Entonces yo trabajaba 10 horas al día y luego estudiaba, más el fútbol. ¿Por qué hice esto? Porque en mi cabeza yo quería comprimir mucho tiempo de formación como abogada para luego emprender, pero no acababa de tomar nunca la decisión. Y en el 2018, un día yendo en moto, tuve un accidente bastante chungo en medio de la autopista. Un coche no me vio en mi carril, entonces invadió mi carril, me golpeó y yo rodé por toda la autopista y tuve varios momentos de suerte. El primero era que el coche de atrás lo vio y paró, porque si no me pasa por delante. El segundo fue que pasaba una ambulancia justo ahí al lado, entonces me vio y se paró. Y el tercero fue que la siguiente salida de la autopista era el hospital. Entonces fueron una serie de tal. Y ya lo cuarto fue que no me rompí nada. O sea, yo estaba llena de sangre, porque lo notaba, no me dejaban quitarme el casco ni levantar la cabeza, pero yo notaba todo mi cuerpo como mojado. Y dice, esto es sangre seguro. Sí. Y hice así con la mano en una y todo estaba lleno de sangre. Y vi mi moto y también estaba toda roja. Y entonces, en ese momento, cuando estaba en la autopista tirada, pasó un autocar y todos los que estaban en el autocar estaban grabándome con el móvil. Uf. Entonces fue un momento de decir, buah, tío, es que si yo me muero ahora, ¿qué? ¿Sabes? Entonces dije, yo tengo que hacer lo que a mí me dé la gana. Y dije, ¿qué tengo que perder? Un trabajo de 6 horas y otro de 4 en el que me pagan una basura porque me tienen de becaria o de auxiliar administrativa en vez de abogada, o sea, tenía un contrato en fraude totalmente, en vez de probar suerte. Y entonces salí del hospital convencidísima y dije, lo dejo. Para mí fue un momento clave, porque si no hubiera dejado esos despachos, no hubiera empezado mi despacho propio y no hubiera acabado pasando lo segundo importante que pasó en mi vida, que fue que, claro, yo formé mi despacho, mi marca, empecé a hacer, como te dije, vídeos en YouTube para hablar del deporte femenino y empecé a tener mis primeras clientas de diferentes deportes, de escalada, natación, pero sobre todo fútbol. Entonces, lo segundo importante que acabó pasando en mi vida es que conocí a una jugadora del Barça que fue mi primera clienta, que fue Patri Jarro. A través de un boca a oreja que hubo por ahí, ella me conoció y me pidió asesoramiento legal para un tema que ella tenía y la conocí. Y Patri es una persona, como jugadora, poco que decir, sí, para mí es la mejor del mundo en su puesto. Increíble. Pero luego también me di cuenta que como ser humano es inigualable. O sea, es un trozo de pan y es muy buena persona. Es alguien que realmente chirría mucho en un sector como este, encontrarte una persona como Patri, tan humilde y tan transparente. Entonces, bueno, a partir de ahí ella ya contaba, yo era como su abogada de confianza para todo y ella me fue recomendando. Y empecé a tener más y más jugadoras y más jugadoras y más jugadoras. Entonces, para mí lo segundo que pasa en mi vida importante es conocer a Patri. Porque también gracias a conocer a Patri, pues pasa lo tercero, que al final es que las jugadoras un día me cogen y me dicen que querían crear un sindicato. Que ya quisieron hacerlo en la época de Ignacio Quereda, cuando Verónica Boquete y compañía y se rebelaron, ya quisieron hacer uno, no pudieron. Y se quedó como esa idea muy dormida y la estaban como retomando. Como todos sabemos, el CSD en el 2021 anunció que iba a profesionalizar el fútbol femenino y ellas pues querían una institución que ellas controlaran. Y me pidieron que yo lo gestionara. Como liderarlo, por así decirlo. Bueno, primero era que lo tramitara legalmente. Y yo les dije, estupendo, vale, pues yo hice los estatutos, todos los trámites jurídicos, el registro, todo esto lo hice yo y cuando ya estaba todo constituido, tuvimos la primera asamblea en la que supuestamente la presidenta iba a ser Andrea Pereira.
Entonces estaba todo hecho ya para esto. Y yo les dije, yo puedo ser la abogada del sindicato sin problema, no os preocupéis, tal. Vale, entonces tuvimos una asamblea en la que ahí se conectaron varias jugadoras de diferentes equipos, pero sí que recuerdo que entre ellas estaba Alexia, que yo todavía no había hablado con Alexia en videollamada. Y sí que recuerdo que cuando yo les dije, bueno, ahora me tenéis que decir la presidenta, porque estoy aquí tomando nota del acta de constitución y ¿qué hacemos? Y entonces es cuando se quedan todas calladas y dicen, no, pero tienes que ser tú. Y claro, yo dije, ¿yo por qué? Tú, esto no estaba preparado. Claro, digo, y tú buscando yo dije, a ver, que sí, que yo sé de leyes y de lo que no sé de leyes me espabilo y las averiguo porque para eso estudio una carrera y sé dónde ir a buscar. Pero ser presidenta no es ser abogada. Ser presidenta es representar a esa institución y a las personas que hay dentro. Claro, yo les dije, yo no tengo contactos de nadie, yo no tengo contacto, ¿quién es la liga? O sea, no sé nada de nada. Y entonces me acuerdo que Alexia dijo, es que no confiamos en nadie más que en ti. ¿A quién ponemos aquí? Wow. Y claro, yo dije, pues Andrea Pereira, que además estaba jugando en el Barça en ese momento y está estudiando Derecho. Entonces dijeron, ya, pues que Andrea está en activo. Una presidenta jugadora en activo es muy complicado porque hay muchísimo trabajo que hacer detrás. Y entonces, pues ahí es donde te digo que por eso me defino un poco como valiente, porque dije, bueno, pues voy, dije que sí, porque en ese momento tienes esos microsegundos en los que tu cerebro está pensando a toda velocidad y está diciendo, esta es la oportunidad que estabas esperando durante mucho tiempo. Porque cuando yo tenía mi despacho con mis clientas, a mi mujer le decía, es que claro, con una sola jugadora yo no puedo cambiar esto, lo otro, esto es súper injusto, esta cláusula es abusiva, esto no tiene que estar así hecho, esto no sé qué, o esta parte de aquí es una mierda. Y entonces, pero solo representa a una jugadora, ¿cómo lo hago? Y entonces yo le decía, es que yo tengo que ser la abogada de todas, porque si no, no puedo cambiar esto. Y cuando en esa reunión me piden las jugadoras que me ponga yo, es cuando en mi cabeza dice, esto es lo que estabas buscando. Claro, alineas los puntos que dice Steve Jobs, dices, espérate. Este es el... ¿Sabes cómo ese momento dices como revelación de... Sí. Era esto? O sea, yo nunca estaba en mis planes empresariales, por así decirlo, presidir o constituir un sindicato y ponerme de presidenta, jamás. No tenía ese proyecto, pero sí que es verdad que cuando creé mi despacho escribí en una hoja mis objetivos. Y uno de esos últimos objetivos era ser la abogada de todas. Pero nunca pensé que la manera iba a ser presidiendo el sindicato. Claro. Yo pensaba que sería pues teniendo muchas clientas, pero nunca pensé que me llevaría el destino, no sé, llámalo como quieras, sí, por este camino. Acción del destino total. Exacto, ¿sabes? Porque sobre todo, cada vez que yo hacía algún artículo jurídico, yo recibía insultos de los otros sindicatos que eran AFE y Futbolistas Son. Vale. Que yo escribía en Twitter algún artículo puramente jurídico, cero opinión, y me insultaban, me decían, pero ¿tú qué te crees? Tú no tienes ni idea de nada, niñata, cosas así. Entonces yo que iba a saber que mi destino iba a estar presidiendo una institución que no existía. Es que no existía, ¿no? Entonces, yo tenía mis dudas, pero acepté. Y también fue porque unos días antes había hablado tanto con Reyes como con María y ellas me dijeron, es que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacer esto. Y tú, ellas siempre me han dicho, tienes mucho potencial, pero ninguna institución de las que hay ahora mismo te va a dar la oportunidad. Porque eres mujer. Y porque no eres de la pata de este ni de la pata del otro. Sí. O sea, no tengo enchufe. Entonces yo no lo quise ver, luego ya con el tiempo empecé a ver lo realmente alarmante que es el enchufismo en el fútbol femenino. Ahí lo entendí. Y en más sectores, pero sí. Sí, pero yo me quedé alucinada y dije, es verdad, si yo no hubiera acabado creando mi propio puesto de trabajo, jamás hubiera sido una mujer directiva. Y es así. Qué heavy. Entonces esos son mis tres momentos así. Clave. Sí. Y si te das cuenta, uno hizo la consecuencia del otro y tal. Sí, claro. Concatenaste ahí momentos clave. Sí. Jolín, la verdad es que, bueno, has dicho, para mí has metido aquí una losa gigantesca encima de la mesa. Has dicho dos cosas muy interesantes. Una, que si tú no hubieras creado tu puesto de trabajo jamás habrías llegado a dirigir.
Lo cual me parece bastante heavy, así en estos términos de generación Z, que luego me llaman vieja por ahí mis amigas, pero me parece fuerte que todavía a pleno 2025, siglo XXI, todo lo que están diciendo de pues, las nuevas generaciones, que tienen que mejorar lo que ya estaba establecido, hacer ese acto de rebeldía, de tratar de mejorar las circunstancias de las personas, en este caso del sector de las mujeres, ¿no? Tanto dicen, no, ya hay más mujeres directivas, Sí. pero luego rascas un poco y te das cuenta de, vale, pero esta mujer directiva, ¿cómo ha llegado hasta aquí? No, bueno, es que es hermana de no sé quién, bueno, conocía a tal, coincidieron y entonces al final, bueno, hay como triángulos, hay un poco como manos negras, un poco como Sí. la macroeconomía, que nadie te la explica porque dicen, uff, la macroeconomía, qué complicada es. Bueno, complicada, a ver, relativamente, ¿no? Depende de qué perspectiva Sí. la quieras analizar, pero es duro decir que si una mujer quiere emprender en este país, la primera frase que le van a decir sus cercanas es te vas a encontrar un montón de barreras, y la segunda es que el enchufismo sigue estando ahí y además no es un enchufismo favorable al sector femenino, sino que encima es un enchufismo que tú, por ser mujer, tienes que tener como, por así decirlo, esos 15 gigabytes que se han caído el lunes, pues esos los tienes que tener encima. Sí. Entonces es duro. Pero bueno, Sí. yo aún así quiero aprovechar también esta frase para que no decaiga, porque es muy importante que haya mujeres que sigan peleando, que vean oportunidades como la que tú pudiste ver en ese momento, y que cuando tú tienes esa corazonada, que creo que es un poco, es intuición, llámalo intuición femenina, llámalo intuición generalista, pero ese momento clave en el que tú has estado currándotelo, has estado trabajando en silencio, eso lo dice mucho Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea que Sí, es verdad. el trabajar tanto en silencio te aproxima a tu objetivo y muchas veces, sin darte cuenta, te ves posicionada ahí y entonces el poderlo identificar es vital. Si alguna se ve en esa situación, por favor, coge la oportunidad. No tengas miedo. Uy, súper importante, porque nosotras tenemos lo del síndrome de la impostora y obviamente yo lo tenía, o sea, ese síndrome lo tenía con esa alarma en el máximo volumen en ese momento también, ¿eh? Fueron muchos microsegundos en los que pasaron muchas cosas por mi cabeza y lo del el síndrome de la impostora estaba, vamos, multiplicado por 100.000 en ese momento. Pero al final lo cogí. ¿Por qué? Pues porque los tíos lo hacen todo el tiempo. O sea, los tíos constantemente están cogiendo puestos de trabajo para los que no están capacitados. Sí. Pues yo hice lo mismo. Yo cogí un puesto de trabajo para el que yo pensaba que no estaba capacitada y luego me di cuenta de que estaba, vamos, de sobra capacitada porque lo he hecho muy bien. Y luego también tener ese punto de reconocértelo, de decir, ostras, pues mira, como presidenta he sabido gestionar las cosas de una manera correcta. Y lo mejor y más importante, no he tenido el ego para hacerlo todo yo, sino que he sido capaz de saber cuando no entiendo de algo y buscar a la persona que sí, independientemente de quién sea. Porque esto es algo que yo hablaba mucho con María y Reyes, porque Reyes me decía, bueno, Reyes es que se llevaba bien con todo el mundo, pero luego yo le decía, sí, pero es que nadie te contrata. O sea, al final tú también tienes que tener tu despacho y estar teniendo clientes y demás, ¿no? Y ella se hizo un nombre después de 15 años. Wow. 15 años en el sector trabajando. Y entonces yo le decía, pues que nadie te contrata. Entonces yo, en cuando asumí mi cargo, una de las primeras cosas que hice fue contratar a Reyes. ¿Por qué? Porque es la mejor. Es así. O sea, en los puntos en los que yo no llegaba, pues intentaba contratar a los mejores. Y para mí era Reyes. Entonces, cuando pasa esto, cuando tú eres una mujer que coges un cargo, muchas veces esas mujeres lo rechazan. Porque dicen que no se sienten preparadas. No, es que yo de esto no sé, es que esto tal, es que esto pascual. Pero ellos no lo hacen. Ellos lo cogen y punto. Y te digo más, lo hacen mal, se equivocan, son torpes, o pasan olímpicamente de ese puesto. Y siguen ahí, nadie los mueve. En cambio nosotras, en cuanto hacemos algo mal, se nos critica, somos inútiles, no valemos. Entonces yo dije, pues bueno, también fue una manera mía de decir, ¿qué coño? Pues yo lo cojo, pues yo lo hago y siempre desde que tuve el accidente de moto mi frase era, bueno, si sale mal, hay miles de despachos de abogados a los que yo puedo volver. Claro. O sea, si yo ya estaba mal pagada en un despacho de abogados como auxiliar administrativa, Sí. ¿por qué no me voy a lanzar a un proyectazo como este que al final me está moviendo mucho a nivel personal y pasional y profesional? Si va mal, pues vuelvo. O sea, es que no hay nada, no tenía nada que perder. Y luego, pues eso, que al final resultó que sí que valía. O sea,
las primeras entrevistas me acuerdo que yo no sabía ni qué hacer ni nada, pero bueno, resultó que sí que sabía hacer entrevistas, sí que sabía transmitir un mensaje y no considero que lo haya hecho mal, la verdad. A mí se me puso en este cargo para conseguir una serie de objetivos y los he conseguido todos. Jolín, eso ya es decir muchísimo, ¿eh? Sí, O sea, la verdad es que sí. No, de verdad, ahora me parece, vamos, no tengo nada que decir, nada más que poner en tu discurso, porque además, de hecho, estamos viendo ahora también que hay como una buena ola, una ola positiva, estamos cerrando a ver, sigue muy abierto ese círculo vicioso del síndrome de la impostora, de las mujeres siempre creernos por debajo Sí. además, siempre como por debajo de un hombre. Ya no es por debajo de otra compañera, que también hay como mucha competitividad entre nosotras, pero esa vara de medir que nosotras la tenemos de una autoexigencia que es enfermiza y que lo que tú dices, que al final cuando te relajas y confías, que esa es la primera cosa que deberíamos hacer todas las mujeres, en las cuales yo me incluyo. Bueno, por cierto, está mi compañero Javi, por favor. Javi, no va por ti, eres un amor. Por suerte hay nuevas generaciones que están cambiando las circunstancias que venían de atrás, pero el sistema es todavía está muy embarrado, o sea, cuesta moverse ahí. Pero bueno, a lo que vamos, me parece estupendo que hagas este discurso de creer en ti misma y que esa fortaleza la saques de ti, porque también muchas veces a las mujeres nos pasa que buscamos como el aplauso fuera. Uh-huh. Es muy, o sea, me duele tener que reconocer esto porque, además, lo voy a decir así con tanta y sonante, me jode que busquemos que otras personas, y si es un hombre casi que hasta te valida más, tu valía, valga la redundancia, tu talento, como que lo tienen que aprobar otros, y es como, no, aquí lo apruebo yo porque yo, ¿quién más va a saber de mí, de mi esfuerzo, de mis horas, de mi hambre, que yo misma? Totalmente. Entonces, hay que sacar ahí esa fuerza y sacarla para bien, en acción, en movimiento, que eso es lo fundamental. Pero es difícil, porque a mí me pasó, yo fui muy ingenua, podría haber sido otra de las palabras, ingenua, porque al principio, pobre de mí, cuando se publicó todo y yo hice la rueda de prensa presentando FoodPro y todo esto, yo miraba muchísimo las redes sociales, lo que opinaban, lo que la gente decía de mí. Claro, en ese momento era, ¿quién es Amanda? O sea, ¿esta chica quién es? O, pues qué guay, la idea de un sindicato, todo era muy bonito. En cuanto empezaron a venir los primeros problemas y veía el poder que tenía el ecosistema del fútbol femenino y que ese ecosistema no me quería ahí, y empecé a ver todas esas noticias malas sobre mí, bulos y mentiras, y gente comentando e insultándome y demás, a mí me afectó mucho, porque pensaba, ostras, pero si no estoy haciendo nada malo, pero si yo solo estoy saliendo y estoy diciendo la verdad, y ahí lo pasas mal. Por esto que dices tú, porque necesitamos como ese reconocimiento de que lo estás haciendo bien. Y al final llegó un momento, con mucho trabajo con mi psicóloga, que se llama María también, en el que tuve que entenderlo. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo y el trabajo que yo estoy haciendo es muy potente, porque marca un legado para las mujeres que van a venir después en el mundo del fútbol. Y obviamente este trabajo no le gusta a las personas que no quieren que esto avance, no les va a gustar nunca. Y tampoco les va a gustar a las personas a las que yo he dejado en evidencia, porque yo he nacido y en 4 años todo lo que yo he conseguido es mucho más de lo que algunas instituciones se han jactado siempre de decir que han hecho, ¿sabes? Porque muchas instituciones se ponían en la fotito, no sé qué, y no hacían ni el huevo. Pero yo llegué y trabajé, hice cosas y conseguí cosas. Entonces, cuando tú haces algo así y dejas en evidencia a tanta gente, pues no esperes que te aplaudan, es que no te van a aplaudir, al contrario, van a ir a por ti. Y es lo que me pasó, empezaron a ir a por mí. Y eso fue muy duro, darme cuenta, ¿no? De, jolín, pero si lo que yo estoy haciendo es bueno, ¿no? Pero no, yo tenía que pensar más allá y decir, no, es que para estos que están aquí no es bueno. Les estás haciendo repartir parte del pastel entre más personas, entonces no va a ser bueno para ellos, no les gustas aquí, no te quieren aquí, ¿no? Y tuve que aprender a dejar de mirar, bueno, de hecho Twitter yo ya no tengo, me lo quité, y así aprendí a relativizar mucho. Tampoco leo muchas de las entrevistas que llevan mi nombre, porque sé que ha habido veces que me han entrevistado y si yo he dicho una cosa, pues han puesto solo la mitad para intentar que se malinterprete.
Entonces yo tengo un equipo de prensa, ese es el que lo analiza todo y lo hace para que yo pueda tener un poco de salud mental en este aspecto. Pero también yo tuve que entender que, oye, al final... Que forma parte del juego, ¿no? Sí, forma parte del juego y una parte de mí también entendió que tener haters es porque es hacer las cosas bien. ¿Cómo se dice esta frase de ladran, luego cabalgamos? Ah, ¿no? sí. Esta. Sí. Yo tengo gente que me ha dedicado hasta libros que se venden en Amazon, hablando mal de mí. ¿Quieres decir alguno de esos libros aquí para...? No, porque no sé cuáles son, porque no entro, pero me lo han dicho, que está ahí y tal. Y claro, al final dices, ostras, digo, pero esto es buenísimo. Porque al final están hablando de ti y no hay publicidad mala, ¿no? Sí. Y si hay alguien que se está tomando realmente la molestia en inventar cosas sobre ti es porque realmente eres un estorbo. Y en el mundo en el que me muevo, ser un estorbo es bueno, porque estoy rompiendo un sistema que estaba muy podrido. Total. Jolín, de hecho, Risto Mejide decía precisamente eso, ¿sabes? Decía que hablen mal, pero que hablen. O sea, que por lo menos se siga hablando y se siga conversando acerca de esto, porque es verdad que yo no me quiero ni imaginar, o sea, toda esa gestión de pues, todo el haterismo que hay, que además encima en las redes sociales cada vez están más toxificadas. Sí. Hay mucha mediatización, la gente va mucho al clickbait, todos estos conceptos que están saliendo ahora, pero que al final, para que... Pero es así, ¿eh? Sí, para que se clarifique, o sea, la gente busca el click fácil, el like fácil y muchas veces van a la polémica, y polémica sin contrastar, y da miedo porque muchas veces están incluso proliferando noticias falsas, claro, que no hay manera de contrastar por ningún lado y es duro porque, jolín, cuando realmente hay un proyecto que está haciendo bien las cosas, enmierda más todavía el entorno, ¿no? Y bueno, ya ni te digo, es que toda la parte del negocio deportivo, pues hay mucha mano negra, es que poco se habla de todo esto. Sí, luego también hay veces que la noticia falsa se lanza, saben que es falsa, luego lo rectifican, pero ya la gente ha leído la que es. Yo recuerdo un artículo, estábamos en medio de toda la vorágine postmundial, acabamos de publicar este comunicado firmado por más de 80 jugadoras renunciando a la selección y tal, y estábamos también convocando una huelga para el convenio colectivo para el salario mínimo. Entonces, claro, la convocatoria de huelga es un trámite burocrático que tú tienes que registrar en un organismo con un plazo determinado, ¿vale? Para no aburrirlo, lo dejamos así. Entonces tú tenías hasta las 3 de la tarde del viernes para presentar el documento de huelga, porque la huelga se hacía ese fin de semana. Vale. Lo presentamos el mismo viernes, ¿vale? Tú cuando registras algo, luego te llega un justificante de presentación con la fecha y la hora de registro. Todo bien, se convocó la huelga legal, tal. ¿Qué pasó? Que el medio de comunicación Relevo hizo un artículo diciendo huelga convocada fuera de plazo. Y ¡pum! Mi cara en portada. Y yo pensando, perdona. Y entonces la periodista en cuestión había hecho un artículo diciendo que yo había convocado la huelga fuera de plazo, porque la había... o sea, yo lo registré el viernes, pero como en el departamento correspondiente lo habían abierto el lunes, pues que estaba fuera de plazo. Y yo le dije, vamos a ver, que yo presente algo dentro de plazo, pero el funcionario de turno lo habla 20 días después, no es mi puñetero problema. Yo tengo unos plazos, cumplo con esos plazos. Que luego el otro lo habla un lunes porque el viernes por la tarde no trabaja, a mí que me cuentas, ¿no? Sí, sí, total. Pero el tema era que quería que cundiera el pánico. Y las jugadoras, ojito, cundió mucho el pánico, casi nos jode la huelga. Ostras. Porque las futbolistas empezaron, Amanda, mira lo que dice este artículo, la huelga está mal convocada, tal. Y yo, no, la huelga está bien convocada, está dentro del plazo. No, pues que dice que lo recibió el lunes. Digo, no, lo abrió el lunes. Claro, yo le dije, si yo te mando un correo electrónico hoy, pero tú lo abres mañana, ¿cuándo te lo he mandado? ¿Mañana o hoy? No, hoy. Digo, pues que es lo mismo. Pero no, el titular era FootPro, mi pedazo de jeta. Además, la foto bien grande la puso, ¿sabes? A ver, seguro que la mi foto malo, no me digas. Mi pedazo de foto ahí ha convocado mal la huelga. Y luego hay un parrafito abajo que pone... O sea, todo el párrafo iba enfocado a que el funcionario lo había abierto el lunes y luego el último párrafo ponía, pero está bien convocada. Y dije,
tócate las narices. Bueno, es verdad que hoy en día, esta periodista trabaja para el sindicato que me odia. Sí. ¿El sindicato? ¿Pero el de FoodPro? No, otro. No, para AFE, para el otro. Madre mía. Porque yo no sabía quién narices le había mandado esa información a la periodista. Digo, ¿esta chica de dónde saca esta información? ¿Sabes? Porque digo, Sí. o sea, para tú hacer un artículo así de boicot contra las jugadoras, porque al final es boicotear a las con futbolistas. ensañamiento, vamos. Claro, Al al final el objetivo que perseguías era boicotear una huelga y que las jugadoras no lucharan por un salario mínimo. A mí no me ibas a joder, porque yo no cobro de ese convenio. O sea, las que cobran son ellas. Digo, ¿quién está detrás? ¿Quién quiere boicotear esta huelga? ¿No? Entonces te tienes que poner a pensar. Y lo primero que yo pensé era en la Liga F. Entonces yo les llamé, estaba enfadadísima, les dije de todo, cómo habéis podido, esto me parece súper feo. Además pusieron el nombre de uno de mis abogados en el artículo, lo cual es muy feo hacer esto, poner el nombre del letrado. O sea, es de un mal gusto impresionante. Les daría que no, que nosotros no hemos ido, que tal y cual, que no sé qué. Nunca lo sabremos quién fue, pero es lo que te digo, ahora... Un año después, esta periodista está trabajando en el sindicato AFE, que no firmó el convenio colectivo. Ya, claro. Entonces, cositas, ¿no? Ya, sí. No sé. Y cosas así me las he encontrado durante estos 4 años así de veces. Entonces, la gente que lee el titular y la foto. Y como mucho el subtitular. Pero realmente el artículo al final ponía que la huelga estaba bien convocada. Pero hizo que cundiera el pánico entre las futbolistas, que casi no van a la huelga por culpa de ese artículo. Claro, es que la gente lee en 240 caracteres. Sí. O sea, literal. Y si lleva acompañada una foto, peor, porque la gente ya ni siquiera llega a leer. O sea, se queda con el titular la foto y en función a la foto ya tira millas. Pero digo tira millas, me refiero a conversaciones de cafetería. Que dices tú, bueno, no van a llegar mucho más allá, pero casos como estos... Por desgracia hay muchos y justo te iba a preguntar cómo gestionas eso, porque claro, tú al final, no, ya no digo a nivel emocional, que yo no sé si haría así y voy contra la gente, pero más como esa sensación de, ostras, tú llegas a tu lunes, tu lunes llegas a la oficina, tu papeleo está bien hecho, vas tranquila, tal, y de repente el teléfono, fuego, ardiendo, tal, miedo, y dices tú, ¿qué ha pasado? Porque claro, hay un punto, ¿no? Si nos volvemos a la primera pregunta de cuando tú llegas a ser presidenta, hay mucha letra pequeña que tienes que asumir que no te la cuentan, que es, eres bombera también, apagas fuegos, y además apagas fuegos sin recursos y sin medios, porque en ese momento, cuando te está saltando el fuego, ¿no? Sobre todo en comunicación de crisis, es que ya no es solamente que salga tu foto ahí, es que están hablando mal de tu sindicato, hay un logo detrás que es FoodPro, entonces FoodPro aparece en todos los medios como mal, de forma negativa. Entonces, claro, ese momento, ¿a quién acudes? Porque, vamos, no sé, yo me pongo en tus zapatos y digo, a ver, ¿quién tengo aquí al lado? Oye, pero tú te has enterado, ¿qué ha pasado? ¿De dónde sale esto? Y claro, el rastro es muy oscuro, porque tú te metes ahí en internet y dices, buah, es que a lo mejor era un troll que se ha creado una cuenta, que de esa cuenta tiene un amigo que conoce a no sé quién, ese no sé quién, o sea, el hilo es infinito. No sé, no sabes a dónde ir, o sea, al final, bueno, es dejarlo pasar y no... yo ahora que no le veo el Twitter ni la prensa ni nada, mejor. Pero sobre todo lo que me decían era no contestes porque lo avivas y lo va a ver más gente. Entonces, pues hacías eso. Veníamos de un momento en el que nuestro logo había salido en todo el mundo por el comunicado de 80 jugadoras renunciando a la selección, y entonces pones en una balanza y dices, vale, sí, esta periodista me ha cabreado, porque además eres mujer, tía. Ya. Y estamos aquí peleando por derechos de mujeres. No me jodas, tía. Por el amor de Dios, por favor, o sea... que estamos intentando hacer algo bueno. Entonces, no mientas. Si hubieras hecho un artículo diciendo algo de cierto, ¿no? Critica el salario, que es una mierda. Que a mí no me gustó el salario, me vi obligada a firmarlo. Vale, critícalo, es que tienes razón. Pero no te inventes cosas para intentar que las jugadoras no vayan a la huelga. Porque al final, digo, como periodista tendrás un código ético también, ¿no? Decir, pues no mientas. Pero, entonces, como persona me molestó este comportamiento. Luego, como presidente de FoodPro tienes que relativizar y entonces poner las cosas en una balanza y decir, bueno, hay un medio de comunicación que baja de una rama que jamás va a hablar bien de ti,
pero es que ahora mismo tú estás muy por encima de ese medio de comunicación porque todos los medios del mundo están hablando de ti por lo que estás haciendo en otro asunto. Entonces dije, o sea, al final ahora, en ese momento, gestionamos el tema de la huelga, hicimos un comunicado todos los sindicatos que ya se apañaron para intentar sacar el comunicado lo más tarde posible para intentar perjudicar todavía más a las jugadoras, pero ya está. Y luego ya hablé con las jugadoras y les dije, la huelga está bien convocada. O sea, a mí nadie me va a decir que hago mal mi trabajo, también te lo digo. O sea, bueno, también tengo mi ego en cuanto a profesional como abogada, ¿no? Entonces lo pones en una balanza. Y dices, ahora mismo, en ese momento yo me encontraba negociando con la vicepresidenta segunda del gobierno, con Yolanda Díaz, para intentar encontrar una solución a lo que estaba pasando con la federación, con lo del Mundial, con lo de Rubiales, y estábamos en una huelga, por así decirlo, contra la federación también. Y tú encendías la tele y salía nuestro logo en todos los canales de comunicación. Sí, o sea, sí. Es que yo tengo amigos en otros países y me decían, es que no paro de verte en la tele. Entonces, al final, pues como presidenta de la institución tienes que decir, bueno, este artículo ni me ha dañado. Ha intentado boicotear una huelga, es verdad, está metiendo mierda dentro de lo que es el fútbol femenino, pero a nivel institucional no te ha dañado. Entonces, bueno, pues ya está. Sí que es verdad que en el momento yo estaba con muchísimos frentes abiertos y era muy difícil gestionarlo porque al final, sí, mi logo estaba en todas las cadenas de televisión, pero también tenía mucho insulto, la prensa en la puerta de mi casa, nos estaban intentando hackear todas las cuentas de FootPro y también otros artículos falsos hablando de mi vida privada o infantilizándome. Entonces tenía muchos frentes abiertos en ese momento, ¿no? Entonces fue muy difícil de gestionar, la verdad. Claro, es que ¿de quién echas mano? Porque en ese momento también es como acaba de nacer esto, tengo un equipito que estaba pensado entiéndeme, o sea, como para hacer un papeleo determinado y ahora tengo un papelón, no un papeleo, tengo un papelón. Porque, sí. Bueno, ya es que el tema ciberseguridad se nos escapa completamente, porque, hombre, claro, aquí estamos hablando estamos pasando superficialmente, pero es un tema bastante grave que el tema del hackeo a cualquier empresa le hace muchísimo daño, porque te cogen la cuenta, empiezan a publicar cosas que no son tuyas y como entres en barrena en una crisis de comunicación de la que no puedas salir, es que tienes que echar el cierre. Y bueno, en este caso, al final hay mucha gente detrás que apoya, porque dentro de todo lo malo, ¿no?, hay un apoyo detrás, aunque sea vuestro, de las jugadoras, o sea, se quiere que salga, que suceda, ¿no?, que nazca. Entonces, ese apoyo, aunque sea en ese momento pequeñito, pero es suficientemente fuerte para poder luchar, pelearlo, porque supongo que en esos momentos dices tú, que tiro la toalla. Vamos, yo sí. me pensaría varias veces decir, tío, esto a lo mejor nos hemos equivocado. O sea, lo pensaría, ¿eh? Sí, muchas veces yo he pensado al final no soy una persona famosa, a mí por la calle no me para nadie, pero dentro del sector del fútbol femenino la gente sabe quién eres. Y no es agradable porque, bueno, siempre el anonimato está muy bien y estás más tranquilo y luego tú haces tu trabajo y puedes quizá desconectar más fácil que no que si eres un personaje público. Estás como siempre, pues lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor yo estoy viendo un partido, de repente alguien sube un artículo de lo que sea y me empieza el móvil a bombardear a periodistas pidiéndome confirmación. Entonces no hay un segundo de descanso. Y luego el tema de que la gente sepa quién eres también es una responsabilidad para todo lo que haces. Entonces es muy difícil. Y cuando somos tan pequeñitas, porque al final en FootPro a nivel interno somos 3 trabajadoras y lidiamos con el conflicto del Mundial más el convenio colectivo, estábamos en boca de todos en todo el mundo. Y claro, es que no, o sea, recuerdo que el servidor se nos cayó porque la gente quería acceder a nuestra web para leer el comunicado y es que tanta gente al mismo tiempo, el servidor petó. Y luego los hackers intentaban acceder a nuestros correos electrónicos para intentar pues leer lo que había, lo que estábamos haciendo, nuestras cuentas bancarias, porque claro, habían rumores de que yo cobraba, de que FootPro cobraba $500,000 de Yolanda Díaz. Yo pensando, jolín, tío, y decía, pues ojalá. ¿Dónde está ese $500,000? Porque claro, a mí no digo, me ha llegado. Oye, si me vas a criticar porque estoy cobrando dinero público,
al menos quiero cobrarlo, ¿no? Que por lo menos que la cuenta bancaria lo vea, ¿no? Claro, por favor, no os lo inventéis, ayudarme a que me lo den, ¿no? Porque al final, quien sí recibe dinero público era la Liga F. Entonces también me hacía mucha gracia eso, ¿no? Que la gente empezaba a poner en duda de dónde se financiaba FootPro. Pero ¿sabes por qué? Porque yo aparecía, a la que todo el mundo había tildado de niñata, de que yo no sabía nada, de que tú no sabes cómo funciona esto, ¿no? Tú eres nueva, tú no sabes cómo funciona esto. Sí. Y yo iba a las reuniones muy bien equipada. Yo iba con una Reyes Belver, que era una abogada con muchísima experiencia en el sector y muy buena. Yo iba con Pera Vidal, que es otro abogado laboralista, muy bueno también en el derecho laboral, y yo iba muy bien acompañada en cuanto a equipo jurídico al convenio colectivo. Y me acuerdo que los rumores eran, ¿pero de dónde está sacando el dinero para pagar a esta gente? ¿Sabes? Porque eran como gente muy top, muy tal, ¿sabes? Y entonces empezaron ya los bulos de dónde saca el dinero FootPro, de dónde se financia, de dónde tal. Y nosotros, al final, como sindicato, vivimos de subvenciones. Y la única subvención que recibíamos era una de la Federación Española de Fútbol y éramos los que menos recibíamos. O sea, el otro sindicato, que era AFE, recibía 4 veces más que yo. Pero ¿sabes cuál era la noticia? Que Amanda Gutiérrez estaba comprada por Rubiales. Porque yo cobraba una subvención de la Federación y pensando, yo y todos. O sea, lo cobramos todos y soy la que menos cobra. Y yo he llegado a leer artículos en los que decían que yo era la putita de Rubiales. Buah, chaval. ¿Va en serio? Te lo juro. Sí. Y que decían que yo estaba compinchada con él, que estábamos negociando a espaldas de las jugadoras, no sé qué. Claro, y tú de esto no hacías caso. Luego, cuando llegó el momento del Mundial y pasó lo que pasó y FootPro al final lideró lo que lideró, yo dije, la gente dejará de decir estas tonterías, ¿no? Pues no. No, siguen diciendo que yo estaba comprada por la Federación. ¿Y sabes por qué lo decían? Porque una de las primeras cosas que hice fue hablar con Rubiales para mejorar las primas de las jugadoras de la selección absoluta y lo conseguí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... O sea, claro, un sindicato que nace y lo primero que hace es conseguir mejoras. Cuando antes habían otros que decían que hacían pero no habían conseguido nada, eso duele. Hombre, claro, duele mucho. Es que se te cae la careta. Se te cae la careta, entonces no gusta, es lo que te he dicho, no gusta. O sea, yo llegué, lo primero que hice, Rubiales, las jugadoras de la absoluta cobran esto, mal, hay que subirlo. Venga, conseguimos un acuerdo, fue el primer acuerdo que se conseguía en la historia con la absoluta liderado por un sindicato y conseguimos el mismo que tenían los hombres. Ese acuerdo, todo el mundo lo criticó. Todo el mundo. Nadie habló bien de ese acuerdo. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles eran las críticas? Pues que no era bueno. Que no era bueno. Sí, no sabían las cantidades ni nada. O sea, al final era el mismo que el de los tíos, el mismo. Los hombres reciben un porcentaje de los premios de FIFA y UEFA. Y yo dije, quiero el mismo porcentaje para ellas. ¿Qué pasa? Que los premios de FIFA y UEFA pues no son los mismos. Por ganar un mundial los hombres no cobran lo mismo que por ganar un mundial las tías. Pero yo ahí no tengo legitimidad para negociar con FIFA. Yo soy un sindicato estatal. Claro, sí. No tengo legitimidad internacional. Pero sí que sabía que FIFA iba a mejorar los premios del mundial y demás. Entonces dije, quiero el mismo porcentaje. En este mundial que ganamos de Australia, de hecho, FIFA creo que triplicó el importe para darles a ellas. ¿Y fue un poco precedido por esto o es totalmente independiente? Porque muchas veces FIFA y UEFA a veces no parece que vayan tan independientes. Bueno, FIFA sí que nos tiene en el radar. Sabe lo que hacemos y yo creo que están contentos con lo que hacemos. Entonces, no lo sé, puede ser. Pero el tema es que este acuerdo se vendió mal porque al final no interesaba que se viera como algo bueno, por lo que te he dicho. Porque si hay sindicatos que llevan años, pero años y años y años en el sector, y nunca jamás se les ocurrió la brillante idea de sentarse a negociar mejoras para las elecciones, y luego llego yo y en medio año te hago un acuerdo, es que quedas fatal. Es que quedas muy mal, ¿eh? Pero ¿y por qué? O sea, y aquí ya indago un poco en tu éxito. O sea, ¿qué crees que hizo que se depositara la balanza en tu favor versus los otros sindicatos? ¿Que lo luchaste más o que supiste tocar las teclas que eran las oportunas? Porque muchas veces también es como, ¿cómo me voy a sentar yo a negociar con Rubiales? No, paso. Y tú coges y dices, pum, aquí me planto y de aquí no me muevo, hablo con quien sea para sacarlo adelante. Fueron las jugadoras. Al final ellas querían mejorar sus condiciones en la selección
y me dijeron, queremos estar, no sé qué, y entonces yo les dije, mi recomendación, no lo hagáis solas. Vosotras sois futbolistas, ¿verdad que vuestro contrato con el club no lo negociáis vosotras? ¿Tenéis un agente que lo hace? Pues con cosas colectivas lo tendría que hacer vuestro sindicato. Y entonces dijeron, vale. Entonces fueron al presidente y le dijeron, queremos negociar, queremos llegar a un acuerdo con lo de las primas, pero nos va a acompañar FootPro para negociarlo. Entonces al principio no querían. La federación dijo que no se sentaba con nosotras a negociar porque decía que la selección no, tú no eres una trabajadora de la federación y que por lo tanto un sindicato no pintaba nada. Pero entonces ellas dijeron, pues vamos con Amanda Gutiérrez como abogada. Y ya está. Y con eso ya... Yo dije, si poner el logo me da igual, o sea, al final me daba igual que el logo estuviera en FootPro, no, o sea, me da indiferente. El tema era que no lo hicieran solas, porque al final no están cualificadas para negociar según qué cosas. Tenían que ir acompañadas de alguien que supiera. Y entonces al final sí que se sentó con nosotras. También es verdad que en ese momento que acabábamos de nacer, nadie, o sea, que era una de las cosas que más me causó curiosidad, cuando nacimos y se me anunció como presidenta, los artículos en prensa eran ¿de quién es? ¿De Rubiales o de Tebas? Buah, como lo de cuando vas a una boda y te dicen ¿vienes por el novio o por la novia? Sí. ¿De parte del novio o de la novia? Pues no conozco a ninguno, pero me he colado en esta boda aquí un poco. Pues el tema era que de quién era yo. Y era como, ¿pero por qué tengo que ser de algún hombre? ¿O de Rubiales o de Tebas? ¿Qué es esto, tío? Y claro, supongo que lo que pensaría la federación en ese momento es, como nuestra no es, pues era de Tebas. Y entonces como que tenían mucha reticencia a querer hablar conmigo y a querer negociar conmigo. Y luego ya cuando me conocieron y vieron que realmente yo no era de nadie, simplemente era de las jugadoras, que ellas habían querido crear esto y yo era presidente, o sea, es un sindicato limpio y totalmente independiente. Entonces ya sí, se sentó a negociar, fue muy difícil, fueron negociaciones muy duras, la verdad, aprendí muchísimo, pero bueno, conseguimos este acuerdo. Y el siguiente que conseguimos fue antes del Mundial, que es conseguimos una bolsa de dinero a las jugadoras, la misma que tuvieron los hombres, para que sus familias pudieran viajar al Mundial con ellas, y las que tenían hijos, como Iván Andrés e Irene Paredes, pudieran viajar con sus hijos y estar en el mismo hotel de concentración con ellas. Entonces eso fue también otro hito bastante chulo que conseguimos ahí. Oh, claro, es que tú cuando te sientas a negociar con una persona como Rubiales es abogado. Es que es una jerga, es como digo yo, un combate cuerpo a cuerpo, porque al final ambos dos os sabéis supongo todos los códigos constitucionales y aquí me vais a pillar porque de derecho no tengo ni idea. Debería conocer más y creo que toda la ciudadanía debería conocer mejor sus derechos. Sí, eso es verdad. Pero bueno, si esto sirve para que la gente indague y se involucre más, pues adelante, bienvenido sea. Sí, no, bueno, es para entender. Al final, lo acabas de decir tú muy bien, lo del cuerpo a cuerpo. O sea, verdad que yo a las jugadoras les digo, si tú eres lateral, no te vas a poner de punta en un partido, ¿a que no? Porque vas a estar incómoda. Pues esto es lo mismo. Tampoco te vas a poner tú a negociar el salario con tu club. Algunas lo hacen, pero no es lo normal. No, claro. Pues esto es igual. O sea, no os pongáis vosotras a negociar cosas porque es que no conocéis, hay muchas cosas que desconocéis por completo. Y luego esto, que ahora si quieres lo hablamos, pero en la concentración de Oliva, esa famosa concentración en la que estuvimos las jugadoras con el CSD, con la federación hasta las 5 de la mañana negociando, ahí ellas también se dieron cuenta de menos mal que fui yo, porque ellas no sabían ni qué pedir. Entonces era importantísimo que FootPro estuviera en esas cosas. Es que justo hablando en el anterior episodio con Sara Rojas, no voy a hacer spoiler, que la gente lo vea, pero había una cosa muy importante que dijo, que es una de los puntos delicados en la rentabilidad del negocio del deporte femenino está en la profesionalización de todo lo que rodea al deporte femenino. Y esto es muy clave porque justo ahora que tú acabas de dar ahí esa puntada que faltaba, que es ya no solo a nivel representación, que eso lo comentaba Sara, sino toda la parte legal. O sea, hay muchas jugadoras que de repente ahora el deporte femenino, en especial el fútbol, ahora está muy mediatizado, está consiguiendo tener el foco que llevábamos esperando. Digo llevábamos, me voy a incluir porque yo soy jugadora de fútbol, soy de la generación que sabía lo que era
sentirte siempre infravalorada, aunque fueras mejor que todos los niños de tu clase, que para jugar un partido en el patio del colegio tenías que ser Alexia Putellas, ¿vale? Sí. Y eso para que te dejaran jugar. Pero bueno, no voy a sacar ahí ese cajón de mierda, pero lo que venía a aludir precisamente es esto, el que si podemos animar a que haya más profesionalización en estos entornos. O sea, lo mismo que a los jugadores de fútbol, cuando fichan, lo primero que les dicen es tú encárgate de jugar al fútbol, que de toda la parte legal, administrativa, económica, financiera, ya nos encargamos el conjunto de equipo que tienen todos, cada uno de los jugadores por detrás, que ellos al final se dedican a jugar al fútbol y ya está. Pero cuando una chica llega a profesional, sigue siendo la misma chica que tiene su horario laboral, que tiene que hacer encaje de bolillos y encima es madre, que su vida no cambia. Entonces, todo este apoyo profesional que necesita para enfrentarse a pedir o reclamar derechos laborales, que es en este caso lo que conlleva el convenio, pues es que es fundamental, porque hay mucha ignorancia y cuando hay ignorancia hay falta de información y si hay falta de información pueden hacer lo que quieran contigo. Exacto. Y en este punto, una de las preguntas que yo tenía, que van saliendo, entonces tú me ves que no te pregunto mucho, pero porque tú misma me estás dando la información. Era precisamente hablar sobre el convenio laboral, que además ahora acabáis de firmar este segundo convenio. ¿Cuál es lo que más os reclaman las jugadoras? Porque entiendo que llegar a ese convenio perfecto, no sé, formato y forma, todavía no estamos ahí, nos queda un poco, ¿no? Pues te sorprendería, pero las jugadoras realmente piden poco. Para que luego digan que son unas niñatas caprichosas y todo esto. O sea, yo tengo que tirar de ellas para pedir. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos definiendo el salario, en Fútpro hicimos un estudio, porque dije, yo quiero hacer un estudio de cuánto debería de ganar una futbolista durante su carrera deportiva para que al momento de retirarse no esté perdida. Que al menos pues, pueda tener ya una casa con una hipoteca medio pagada. Por lo menos. Porque si no es que te quedas en cuadros. El retiro de la futbolista es algo que aterra a casi todas. Y comparamos varias profesiones, tanto tituladas como sin titular, la duración de esas carreras frente a la de las futbolistas, todo. O sea, desde cuánto puede ganar un abogado en su carrera, en toda su profesión, cuánto gana un jardinero en toda su profesión. Tú hacías unas cifras y cuando se jubila, pues tanto ha ganado, ¿vale? Y lo hicimos con el de ellas. Entonces, nos salía en el estudio que para que una futbolista pudiera tener una carrera medianamente digna y al retirarse pudiera tener una vida medianamente digna, el salario mínimo debería de ser de 50.000 euros. Entonces, claro, dijimos, bueno, este estudio se lo pasamos al resto de sindicatos, porque éramos 5 sindicatos negociando y dijimos, mira, hemos hecho este estudio para ver en la próxima reunión de sindicatos qué salario le proponemos a Liga F. Porque el objetivo es 50.000, pero en este convenio no lo vamos a conseguir ni de coña. Pero vamos a ver una cifra, a ver de qué manera, o quizá un escalado, y vamos así, ¿no? Bueno, misteriosamente ese estudio se filtra, pero se filtra mal. Misteriosamente. Se filtra diciendo que es lo que Fútpro pide, ¿vale? Y se malvende como que estamos subidas en la parra, que no conocemos el sector, que somos unas niñatas otra vez y que no tenemos ni idea. Claro, nosotras con Liga F fuimos muy claros. No te estoy diciendo que te esté pidiendo 50.000, te estoy diciendo que esto es lo que deberían de cobrar. Vamos juntos a trabajar para acercarnos lo máximo posible. Pero sí que el otro sindicato, que era AFE, no quería subir mucho el salario porque su discurso era que peligraban los puestos de trabajo. Para AFE, subir el salario iba a dejar sin trabajo a jugadoras porque los clubes iban a cerrar. Entonces, claro, cuando tú me preguntas a mí, ¿qué te pedían las jugadoras? Tú imagínate que eres una jugadora, te viene un sindicato como Fútpro y te dice, chica, tienes que pedir, porque sin ti no hay fútbol. Y tú eres la que tiene que cobrar y tú en pocos años te retiras y no tienes absolutamente nada. Y luego te viene otro y te dice, no pidas, que el club se va a arruinar, ¿eh? Y te vas a quedar en la calle, te vas a quedar con 0 euros, no puedes pedir más, así estamos bien. Entonces tú eres una jugadora así, que te vienen estos inputs y ¿qué haces, tío? No, pues no sabes qué hacer, claro. Es que no sabes qué hacer, porque por un lado cuando iba yo, ellas salían como muy empoderadas cuando yo hablaba con ellas, ¿no? De, sí, tienes razón. Y yo les explicaba que había dinero. Ostras, el gobierno había inyectado 30 y pico millones, sí, más otros 42 millones de la liga, más no sé qué. Dije, dinero hay, chicas. Lo que tenéis que hacer ahora es también pedir vosotras. Además, veníamos de una huelga de árbitras que se decía que iban a cobrar 50.000.
Entonces yo les dije, chicas, es que aquí el que no pide, el que no llora no mama, ¿sabes? Entonces ellas salían como muy empoderadas y les dije, es que sin vosotros no hay fútbol. Pero luego iba el otro sindicato y decía, cuidado, que si pedís mucho, este club chapa y te quedas sin trabajo. Entonces, realmente ellas solo piden jugar a fútbol. Y la potestad de negociar estas cosas debería de recaer en los sindicatos y no tenerlas a ellas con la cabeza como un bombo. Porque lo que ha venido pasando con esta negociación es eso. Que yo siempre he sido muy transparente y les he contado todo, todas las cifras, todo y tal, pero luego reciben información totalmente contradictoria y que viva totalmente en contra. Entonces, hay jugadoras que sí que se han dado cuenta y han visto que había un sindicato que no quería que este convenio saliera adelante. ¿Por qué? Porque se iba a vender como el sindicato de FootPro. Y al final, pues lo entienden y dicen, no, yo quiero el mejor convenio posible, obviamente. El mejor que se pueda conseguir es el que yo quiero. Pero luego sí que es verdad que habían otras que se creían el discurso de, no subamos el salario, no subamos el salario que no vamos al paro. Y es normal, porque juegas con el miedo de la gente. Entonces, es curioso porque ahora que ya se ha publicado el convenio, ahora AFE está criticando el salario, que es la única parte del convenio que firmó. La peor parte para mí. Porque me acuerdo que fuimos a la huelga, las jugadoras estaban cansadas de huelga con la federación, huelga con la liga, F y tal, y estaban cansadas. Y querían aceptar el salario que al finalmente quedó. Y a mí no me gustaba nada. Es que ese salario... Es una porquería. Hemos sido becarias. Hay becarios que viven mejor. Y que cobran más. Sí, cobran es que me parece una porquería. Y yo me acuerdo que lo hablaba mucho con Maite, que era la de comisiones obreras y que había negociado muchos convenios, y yo era mi primer convenio. Y yo le decía a Maite, es que no voy a firmar esto. Es que yo además, yo súper, ¿sabes? Como en las películas de Marvel. A mí no me han puesto aquí para firmar cualquier cosa. Mi firma no la plasmo aquí, no sé qué. Y entonces me tuvo que sentar Maite y decir, Amanda, tomemos un café. Tú no eres Amanda ahora mismo. Tú eres la voz mayoritaria de todas las futbolistas. Y ellas han hecho una asamblea y han votado. Y ellas quieren esto. Y ser la representante de las futbolistas pasa por hacer cosas que a ti no te van a gustar, pero a ellas sí. Eso es representar a los trabajadores. No siempre vas a firmar lo que a ti te guste. Y entonces me dijo, yo he firmado muchos convenios que no me han gustado y que me han parecido una basura. Y se lo he explicado a los trabajadores que se podía pedir más. Pero si ellos no quieren, esto es lo que tienes que firmar. Buah, es que, ¿y por qué no quieren? Por miedo. Por miedo. Miedo infundido de fuera. Claro. Bueno, los medios de comunicación tampoco ayudan. No. Bueno, las voces, digamos, ¿no? De decir, pero ¿cómo vas a pedir tanto si no generas? ¿No? El típico discurso, ¿no? No generas, ¿cómo vas a cobrar 30.000? Porque al final yo estaba pidiendo 30.000. Más o menos de media eran unos 30.000 al año. Eso es muchísimo dinero. Pero ¿cómo que muchísimo? Es súper poco. Muchísimo dinero ¿con respecto a qué? Porque claro, es que muchas de las preguntas que estaban apuntadas van al hilo de esto. Punto número 1, respecto a este convenio y respecto al salario, que es lo que más duele, ¿no? Pero esa parte de me retiro, es que aquí hay dos puntos muy delicados. Una jugadora una deportista, cuando se convierte en profesional, o mejor dicho, no se convierte, cuando llega a ser profesional, es consciente de que tiene una vida laboral cortísima y muy supersticiosa, porque como te caiga una lesión, es que reduces los años al mínimo. Yo el otro día estaba escuchando un podcast de Carolina Marín, una entrevista que le hicieron. Uh-huh. De hecho, estirando el chicle. Vale, te iba a decir estirando el chicle seguro. Estirando el chicle. La he visto. Y la escuchabas y decías... Qué duro. Es que tiene 10 personas a su cargo y va por su tercera lesión. Ya. Entonces, aquí hay muchos factores que ya hacen que... Cuidado, o sea, primero que el producto y voy a decirlo así, el producto de la deportista femenina, por favor, que se las valore individualmente, independizadas de los productos deportivos masculinos. Gracias. Una mujer deportista tiene un valor en sí mismo que va independiente de lo que valga un deportista masculino, porque es que efectivamente no generan lo mismo, es que generan diferente, pero ni más ni menos. No. Yo ahora mismo te podría decir, bueno, no, yo no tengo esa información, pero conozco que el patrimonio que tiene Alexia Putellas no es ni de lejos el patrimonio que pueda tener la capitana del Valencia, por ejemplo. Hombre, no. Pero el rendimiento, la exigencia, el mismo límite de años, el mismo riesgo a las lesiones,
es igual. Sí. Entonces, yo soy trabajadora por cuenta ajena y yo cuando estoy buscando un trabajo busco que esté asociado a un convenio laboral, porque sé que el día de mañana alguien va a tener que representarme Sí. de alguna manera en mis derechos, porque cuando yo me retire, me tengo que retirar con algo. Sí. Y es que si yo, encima de que tengo una vida laboral corta, que voy a tener que compaginar con mis estudios, porque en algún momento me lesiono y a la porra todo. También que haya ese acompañamiento para que ellas puedan tener una formación y decirles que sean muy conscientes de esto, para que si pasa cualquier cosa, que tengan un respaldo, que puedan atarse a algo, sujetarse a un salvavidas y decir, vale, pues tengo esta vía de la formación, sé que puedo tirar por la gestión deportiva, la vida no se acaba solo en el terreno de juego, hay más allá. Y es muy importante que vean que personas como tú llegan a esos sitios y ocupan esos lugares. Sí. Que al final, a día de hoy, Alexia Putellas puede decir tranquilamente, me puedo retirar del fútbol y no pasa nada. Pues desde mi punto de vista, muchísimas jugadoras, o sea, Alexia no lo sé, porque no he visto sus cuentas, No, pero, bueno. pero muchísimas jugadoras no están gestionando bien su patrimonio. No es como los futbolistas que, como tú has Claro. dicho, tienen un asesor financiero que les mueve las cuentas. No lo están haciendo muy bien todavía en este sentido. Pero me ha gustado este argumento que has hecho, porque ahora te voy a decir cuál es el argumento que a ellas les meten en la cabeza. Genial. Porque claro, yo llego a FutPro pensando, ¿no? Claro, cuando yo ahora le diga a las futbolistas, hola, soy la presidenta de un sindicato creado por compañeras tuyas, hecho para que juntas podamos pedir más para todas, se van a afiliar todas. Seguro. Digo, es que esto, o sea, es innegable, ¿no? O sea, Sí. al final es totalmente transparente. Y tenía una presentación con vídeos de las creadoras de FutPro hacia ellas diciéndoles, compañeras, que hemos creado esto, de verdad, es nuestro, lo controlamos nosotras. Veniros, porque vamos a pelear solo por lo que nos interesa a nosotras, no a nadie más, ni al masculino ni nada, a nosotras. Pues no, ¿sabes por qué nos afiliaban? Porque no les regalaba botas. Te lo juro. ¿Qué dices? El otro sindicato les regalaba botas. ¿Cuál? AFE. AFE regala botas. Claro. Como yo, como FutPro, que acababa de nacer y no cobraba ni yo no tenía ni un sueldo en ese momento, no teníamos dinero para nada, pues yo no les iba a dar. Y además dije, botas, yo que nadie te voy a dar a ti botas. No sé, me O parece. sea, perdona, soy un sindicato, no soy una marca de botas que quiero patrocinarte. Y decía, no, es que AFE me da botas. Y yo dije, vale, pues afíliate a FutPro y sigue en AFE. Y decía, no, es que AFE, si me afilio a FutPro, me expulsa. Y yo dije, ¿en serio? Esa fue la primera hostia en la cara que me pegué de cómo estaba funcionando el fútbol femenino. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a negociar el convenio colectivo y empecé reunión tras reunión a hilar lo que estaba sucediendo. Y es que tú eres una jugadora, tú eres una chica de 20 años, joven, ¿no? Muy susceptible a lo que te puedan decir otras personas y, como tú bien has dicho, sobre todo hombres. Estás en un sector en el que no paras de oír que no generas, que no vales y que no interesas. Vale. Sí, que no es tu espacio. Exacto. Y no eres una jugadora ni del Barça, ni del Real Madrid, ni de un equipo así importante. Eres pues, de un equipo de media tabla para abajo, por ejemplo. Tenerife. Por ejemplo, ¿no? Y a ti te están diciendo todos los días, desde que juegas al fútbol, incluso desde que eres una niña, que no vales, que no interesa y que no generas. Que no vales, que no interesa y que no generas. Que estás aquí gracias a mí, porque soy un hombre muy bueno, porque tengo hijas, y entonces te dejo un espacio aquí en este campo para que juegues. Pero no me pidas mucho, porque igual te quito lo que ya te he dado. Pues que te he dado mucho, ¿eh? Te he dado un montón. Mira, te he dado los balones de la temporada pasada del masculino. Tienes la misma ropa que los chicos, ¿eh? Cuidado. No es femenina, es de hombre, pero no pasa nada. Pero oye, tienes la misma ropa, ¿sabes? No tienes el nombre de tu camiseta, pero tienes número. No te tienes que poner para drapo, ¿no? Y ese es el discurso que como mujeres hemos venido escuchando una y otra vez. Entonces, yo que he sido jugadora amateur, me da igual, porque a nivel profesional he tenido otro rumbo. Pero ahora esa jugadora se convierte en profesional. Y cuando llega a profesional, sigue escuchando los mismos discursos. Oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que el masculino estamos muy mal en la liga este año. Entonces, vamos a aumentar el presupuesto para el masculino, os lo tenemos que quitar a vosotras, porque es que vosotras no me generáis. Entonces, pues no puedo daros más. Pues si no generáis, es que nadie os ve, es que no importáis, es que no interesáis.
pero tranquilas, no vamos a cerrar la sección porque en el club somos muy pro mujer, somos súper feministas y creemos en la causa. Entonces tú imagínate estar sintiendo constantemente todos esos inputs y de repente viene una loca como yo que te dice, sí que generas, sí que interesas, sí que importas. Y claro que hay dinero en el fútbol femenino. Y les sacaba, porque les ponía una diapositiva donde les sacaba todos los millones que estaban en ese momento en la mesa. Les dije, todos estos millones hay ahora. Entonces, claro, se quedaban como, no puede ser. Entonces, por eso te digo que cuando yo hablaba con ellas salían muy empoderadas, pero luego, no, es que no me das botas. Digo, pero ¿qué pasa con las botas? Bueno, me tocaron tanto las narices con las botas que en el convenio colectivo puse un artículo en el que la Liga F les tiene que dar botas gratis. Así de claro te lo digo, ¿eh? Y ahora que la Liga F va a dar botas gratis a las jugadoras, AFE regala bambas de calle. Pero, o sea, claro, yo me imagino con todos los temas importantes que hay, conciliación, maternidad, les daba sueldo, igual, tal. les daba igual. Y tienes que añadir una línea extra, sí, un artículo para que les regalen botas. Sí, hay un artículo en el convenio en el que pone que la jugadora que no tenga un patrocinador oficial puede pedirle, claro, porque al final el discurso que me decían es, es que Amanda, yo me gasto mínimo 600 euros al año en botas. Bueno, si estoy en un salario de 16.000 al año, que era lo que había en el anterior convenio, pues 16.000, pero le tengo que quitar 600, estoy cobrando 10.000 al año. Le dije, vale, pues lo pongo en el convenio. Entonces ahora en el convenio, este año el salario son 22.500 euros al año, pero te estás ahorrando 600 euros de botas, mínimo. Claro, pero, o sea, que le digan a un arquitecto que no, los programas que necesitas para trabajar, que lo pague el sindicato. Ya, el colegio de arquitectos, ¿no? Que lo pague el colegio de arquitectos, que es que yo, esto es mucho dinero. Ya, pero eres arquitecto, te dedicas a esto. O sea, tú tienes ya que tener en cuenta, ¿no? Un poco de material de oficina. Tú vas a gastar botas porque es tu material de oficina de trabajo. Entonces, ahí es donde realmente, en igualdad de condiciones, porque estamos tratando a la profesionalidad de las futbolistas como si fuera una profesión reglada, como un arquitecto, un profesor, un abogado, debería estar estipulado que si ese es tu material de oficina, oye, pues te desgrabas a final de año del IVA, ¿no? Material de oficina tal, pues ya está. Pero no sé, es que, perdóname, me sorprende. Yo a todo el mundo le sorprende. Porque esto entiendo que no se sabe, que esto es algo como intramuros o sí se sabe públicamente que es que están pidiendo. No sé si se sabe. Yo creo que sí que se sabe que les regalan botas, porque AFE una de las cosas que hacía era hacerse fotos con las botas que les regalaba a las jugadoras. Bueno, claro, la excusa perfecta para hacer una campaña. Claro, y descuentos en muchas cosas, y luego les daba una cosa que es el fondo de fin de carrera. Y es que cada año a sus afiliadas les daba 800 euros en un fondo, y cuando se retiraban se lo daban. Entonces me decían, Amanda, no me voy a FootPro porque no me das botas y porque no me das el fondo de fin de carrera. Entonces, claro, yo les dije, son dos cosas, que una es dinero inmediato, como son las botas, y el otro es dinero más a largo plazo, como es tu retiro. Sí, un fondo de ahorros, algo así. Entonces yo les dije, cuando alguien te da algo gratis, el producto eres tú. Tenlo claro. Eso es lo primero, lo que les dije a las jugadoras. Les dije, y lo segundo, yo no he venido aquí a ser una comisionista y a regalaros tonterías. Yo he venido aquí a traeros derechos y mejoras, sobre todo en el aspecto social, pero en el económico también. Entonces yo les dije, yo voy a intentar subiros el sueldo al máximo, voy a intentar conseguiros derechos al máximo y ya vosotras sois las que tenéis que tener un buen planteamiento de asesoramiento financiero para que ese dinero os llegue al final de vuestra vida profesional. Pero lo que no puede ser es que me digas que no te afilias a un sindicato creado para ayudarte a tener una mejor profesión porque no te doy botas. Pero así es. Entonces ahí me di cuenta de una cosa, y es que ellas no tenían ni puñetera idea de para qué servía un sindicato. No. Hasta que no nació FootPro, muchas de ellas se pensaban que los sindicatos estábamos para darles botas. Te lo juro, tía. Así de simple. Y cuando llegué yo y empecé a conseguirles derechos, muchas de ellas se quedaron en plan, ¿un sindicato es esto? Y dije, es que, a ver, o sea, yo estoy aquí para que todas tengáis una mejor vida. Por el amor de Dios, que yo te dé botas a ti, ¿va a hacer que la niña que está ahora en pre-Benjamín del equipo de barrio pueda ser profesional? No, y aparte además, en ese punto es donde ellas deberían empezar a invertir en su marca personal. Sí. Porque ahí es otro punto
es que quiero entrar ya en el bloque, ya hemos entrado, o sea, ya estamos de lleno, aquí Sí. hasta las cejas ya estamos, porque hay un bloque que quiero tocar sí o sí, que es las oportunidades de negocio, si realmente el deporte femenino es rentable o no lo es. Claro que sí. Yo, hay una frase que te he stalkeado por ahí, lo confieso, que decías, ¿no? Hablabas de que basta ya de decir que el deporte femenino no es rentable, que lo que hay que hacer es invertir para llegar a alcanzar esa rentabilidad que sí que existe. Y entonces yo te pregunto dos preguntas respecto a esto. Una es, ¿el deporte femenino es rentable? ¿Y cuánto de rentable es? Es decir, ¿qué inversión tendría que hacer un club, una institución, una marca para que lleguemos a esa rentabilidad del deporte del negocio femenino, de decir, o sea, del negocio del deporte femenino, para poder decir que sí importan, sí que tienen su audiencia, sí son mediáticas, sí tienen foco de atención, sí son protagonistas? Buah, es que siempre lo he dicho y siempre lo diré. El discurso siempre es: no invierto en ti, da igual que sea una marca, un club, un agente, quien sea, me da igual. El discurso es: no invierto en deporte femenino porque no generas. Y es como, pero vamos a ver. Es que yo me echaba las manos a la cabeza y lo he dicho muchas veces en muchas de mis intervenciones. No, perdona, yo no genero porque tú eres incapaz de saber tener un plan de desarrollo o una estrategia de desarrollo de este producto. Porque eres incapaz de entender que, aunque sea el mismo deporte, fútbol por ejemplo, es diferente. El deporte de los hombres atrae a una serie de marcas y a una serie de aficionados. Y está bien. Y el deporte femenino atrae a otra serie de marcas y a otra serie de aficionados. Y también está bien. Entonces, yo, y esto lo he dicho muchísimo, mi discurso siempre es: mira, ha habido un club, que es cuando estaba ahí además María Teixidó, que cambió ese discurso por completo. Y dijo: voy a invertir. Se acabaron las excusas. Ideó un plan estratégico de fútbol femenino y empezó a aplicarlo. Y manteniendo prácticamente la misma plantilla de jugadoras, lo que hizo fue darles cosas. Mejores condiciones de horarios de entrenamiento, mejores campos, mejores desplazamientos, mejores salarios, mejores hoteles donde se iban a descansar en las concentraciones, el mismo trato que al masculino. Ese equipo ahora mismo acumula 4 balones de oro. ¿Cuántas Champions eran? ¿3? ¿Tres? Y bueno, este año... A ver qué pasa. Bueno, y muchas de ellas son campeonas del mundo. Sí. Y hasta hace poco, según leí una noticia, eran la única sección solvente del club, la única que daba beneficio. Todas las demás secciones del Fútbol Club Barcelona generaban pérdidas, incluida la del masculino, pero la del femenino generaba beneficio. Y tenía sus propios patrocinadores independientes de los del masculino. Entonces, claro, yo lo tenía muy fácil. Yo me plantaba en todas las reuniones que yo tenía, de lo que fuera, en el que yo quería que a las jugadoras se les pagaran más, y cuando me venía el Antonio de turno a decirme: no, es que no puedo invertir porque no generan, le soltaba este discurso. Le decía: no, perdona, majo, no es que no generen, es que tú no trabajas. Porque ellas sí generan, porque ellas llenan estadios, ellas baten récords, ellas ganan balones de oro, ganan Champions, ganan mundiales, a pesar de lo inútiles que estáis siendo. Porque si os movierais y si trabajáis, o al menos si contratarais a personas que supieran sobre cómo potenciar el producto para atraer marcas, lo haríais bien y generaríais. Y esto se lo he dicho a muchos clubes que han venido a la mesa del convenio colectivo, porque claro, el convenio, estuvimos más de 3 años negociando, entonces iban viniendo clubes a veces y siempre nos soltaban el mismo discurso: tía, no pidáis mucho porque es que yo tengo la sección y soy el único que la quiere, porque si no fuera por mí el presidente la cerraría, tal. Y yo le decía: pues hasta luego, cierra al salir, tío. Que estamos ya cansadas de que nos tratéis como un tema social, que no somos un tema social, que somos un negocio, que estamos aquí para generar dinero. Y punto pelota, deja ya de decir que tienes el fútbol femenino porque eres un gran defensor de las mujeres. Que no, Antonio, que no. Que para mí es muy claro que sí generamos y lo hemos demostrado. O sea, ellas han conseguido todos y cada uno de los éxitos deportivos. Los aficionados quieren consumir este producto. Está hecho. Tenemos a los aficionados, que cada día son más, que se enganchan al fútbol femenino. Y tenemos los éxitos deportivos, que es que la ola ya se nos ha pasado. No, totalmente. Entonces, si no estamos siendo capaces de rentabilizar esto, es porque realmente
los que están liderando esto, los que realmente podrían explotar este producto, no lo están viendo como un producto, lo están viendo como un fin social. Y ese es el problema que tiene el deporte femenino, que los que lideran este deporte, el deporte en cuestión del que hablemos, no lo está viendo como un negocio. Porque si lo viera como un negocio, ahora mismo estaríamos ganando muchísimo más de lo que ganamos. Léase, pues Liga F, que no ha tenido patrocinador oficial hasta hace 3 días, lo anunciaron hace poco, o léase que las pocas marcas que tiene Liga F son del masculino. ¿Por qué? Y es que además podemos hacer una comparación muy fácil con la Queens League. Buah. ¿Por qué está Oisho patrocinando la Queens League y no la Liga F? ¿Por qué? Si las mejores del mundo están en la Liga F y las de la Queens League son compañeras mías del fútbol amateur de toda la vida. Sí. De Que hecho, muchas de ellas les digo, ¿pero qué haces tú ahí? Y ¿cómo puede ser que yo tenga amigas a las que las ve más gente que Alexia Putellas? pues precisamente por el poder mediático de una buena planificación de marketing. Efectivamente. Yo trabajo en publicidad y en marketing. De hecho, ahora más marketing y comunicación corporativa, y es que lo veo cada día constantemente, porque una marca, y además lo hablo mucho con Javi, porque una marca sí vendiendo productos completamente competitivos uno con el otro, hamburguesas. ¿Por qué tienen tantísimo éxito, tanta difusión, llegan a tanta gente? ¿Compiten? Sí. Pero cada uno tiene su nicho, tiene su audiencia, tiene su estilo de comunicación. Entonces digo, ¿por qué si hay tantos ejemplos en el mundo de la publicidad y del marketing? Es que el deporte femenino es un producto en sí mismo, y de hecho aún mejor, porque tú de un producto físico como una hamburguesa nunca se va a saber vender, es un producto inerte. Pero, perdón por el ejemplo estúpido, ¿vale? Pero para que lo veamos de esta perspectiva, si el deporte femenino se viera como un producto de valor en sí mismo, y de encima es un valor orgánico, porque encima es que nosotros aprendemos de forma vicaria, es decir, yo veo, imito y sigo. Si dejamos que estas jugadoras empiecen a marcar esa referencia y ellas mismas también entiendan que son un producto de valor en sí mismo, al final las marcas son las que van a venir a hablar con ellas, no ellas con las marcas. Y es el chip que hay que cambiar, sobre todo que no vaya en escalera, en cascada. Lo que funciona para el masculino lo hacemos al femenino, venga, sin pensarlo. Es que es el peor error que puedes cometer. O sea, es que es lo peor que puedes cometer. O sea, es que al final, pero es que lo tienes en bandeja. O sea, hay tantísimas marcas en el mundo que les encantaría poder abrirse al deporte femenino. Pero es que no saben ni que existen. O sea, tú sabes que todavía hay marcas que cuando quieren patrocinar a alguna mujer deportista siguen pensando en deportistas que a lo mejor ya están hasta retiradas. Y todavía no se les viene a la cabeza las de hoy. ¿Por qué? Pues también porque aparte de que en los altos cargos no se están haciendo las cosas bien con su producto, también es porque las deportistas no están sabiendo rentabilizar bien su imagen, no están sabiendo hacer algo distinto. O sea, si tú miras las redes sociales de todas las futbolistas, por ejemplo, todas cuelgan exactamente lo mismo. No hay ninguna que haga algo diferente. Y luego tienes pues Alexia y Aitana, pero ellas han ganado 2 balones de oro, entonces no hace falta que hagan mucha más cosa. El impacto ya lo tienes por haber ganado ese premio, ¿no? Pero hay jugadoras, yo te hablo en España, sobre todo. Sí, España. De verdad, pégate un repaso por las redes sociales de las futbolistas, son todo lo mismo. No, lo hago y tela, ¿eh? Son todo lo mismo, todo. Suben siempre el mismo tipo de contenido todas ellas. Hay muy pocas que despunten. Entonces, las marcas no las encuentran. Quieren, o sea, yo sé que las marcas quieren patrocinar a mujeres deportistas, lo quieren, ¿eh? Las marcas han cambiado el chip hace mucho tiempo, pero no las encuentran. Y cuando quieren patrocinar a las competiciones, pues no les interesan, porque ven que no está el producto trabajado. Es que, Amanda, seamos sinceras, las deportistas de hoy en día no tienen fotos con Lamborghinis en Instagram y eso vende muy poco. Es que, será, ¿no? ¿sabes? Yo hace poco un amigo mío dijo una frase que me marcó bastante. De hecho, Jorge Romero, sígueme y saldrás mencionado aquí. Él dijo una frase que además no era suya, se la dijo su madre. Las madres siempre sabias. Sí. Y le dijo, tienes que comportarte como al sitio al que quieres pertenecer. O sea, si no te comportas como la persona que estaría en ese lugar donde tú quieres estar, jamás vas a pertenecer. Exacto. O sea, bueno, la frase no es exactamente así, pero es a lo que se refería, ¿no? De sé como tú quieras ser para el lugar donde quieras pertenecer. Y entonces ahí está la clave de que, evidentemente, pues, oye, no podemos saberlo todo, pero déjate asesorar, Exacto. deja que las personas que saben lo guíen, porque al final
en este punto de marca personal, porque yo quería tratarlo porque al final siempre hay mucha parte de derechos de imagen, cómo mediatizar tu imagen, cómo posicionarte para que llegues a más marcas, te conozcan. Es complicado porque al final tú estás en Instagram, subes contenido tuyo personal, estás asesorada por amigas que te dicen, ay, te hago un par de fotos así asao y vas tirando. Entonces, claro, el encontrar también esas agencias que cada vez más deberían estar ahí posicionadas en trabajar el producto del deporte femenino en sí mismo, también es súper importante. Claro, es que es un poco, a ver, esto es Has dado en una tecla, madre mía, ¿eh? Es círculo vicioso. Ya sé que estamos un poco mal No, tranquila. de tiempo. Has dado una tecla muy buena porque es otro de los temas. O sea, al final cuando yo suelto el discurso de no me digas que no genero, es porque los que están liderando en altos cargos no lo hacen bien. No quiero que la gente piense solamente en ligas o clubes. No, es que se extrapola a todo. Y aquí también entran las agencias. El problema que tenemos también en el deporte femenino es que hay muchas agencias que o son agentes porque empecé ayudando a una amiga y al final empecé y ya estoy dentro y no tengo ni idea de esto porque no me he formado, o son agencias que vienen de los hombres y o les dedican poco tiempo porque el dinero que les reporta es ni un 0,004 de lo que les da a los hombres, y no están especializados. Y se creen que haciendo lo mismo que hacen para sus clientes hombres va a servir para las mujeres. Entonces hay mucha mediocridad también en las agencias de representación. Y esto también lo he visto. Es que yo como presidenta de FootPro, como te digo, he visto muchas cosas que me he llevado las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo puede ser tan cutre esto? Y yo he visto jugadoras que tienen sus carreras delegadas en personas de su confianza, quien sea, una agencia o un familiar, me da igual. Y lo están haciendo todo mal. De verdad, Y jugadoras que tú dirías, wow, ¿cómo puede ser que esta jugadora no tenga profesionales a su lado? O sea, profesionales en plan, que sepan del tema. Sí. O sea, con una o experiencia o acreditación de tener esos estudios. No. O sea, hay así de jugadoras cuyas agencias están lideradas por a lo mejor un agente que... ¿Qué formación tienes? ¿Qué conocimientos tienes del sector? No, pues que mi hija jugaba y la he ido a ver todos los fines de semana. Y digo, no, es que eso no es experiencia. ¿Con esa experiencia te sientas tú a negociar con los clubes? Y entonces así yo he visto los contratos que yo he visto con los clubes. O sea, yo he visto cada contrato. Hacen lo que quieren. Claro, o sea, el club les dice, nada, esto es una plantilla estándar que es la misma para el masculino. Ah, vale. Y luego me vienen a mí las jugadoras, oye, ¿puedo reclamar tal? Yo miro el contrato y digo, no. Es que has firmado esto, ¿sabes? Entonces, yo a través del convenio colectivo he podido cambiar muchas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que sigue quedando muy pendiente la función de la gente, de cómo el agente negocia los contratos con los clubes. Y yo ahí no puedo entrar. O sea, que hay oportunidades reales de negocio. Hombre, pero muchísimas oportunidades reales de negocio. Pero nos encontramos con que no hay... y esto es muy importante porque significa que es un nicho en el que, ojo, que se puede entrar, pero no hay gente profesionalizada o especializada en este sector en concreto como es el deporte. Ya no te hablo del fútbol femenino, deporte femenino. No, deporte femenino. Deporte femenino, no lo hay, tío, no lo hay. Si es que yo me acuerdo cuando empecé con mi despacho, yo en mi Twitter ponía abogada especializada en derecho deportivo femenino. Tú no sabes cómo se reían de mí. Me metieron una de palos, hicieron memes para burlarse de mí, para tal, pero es que yo ya lo estaba entendiendo. Yo decía, es que vamos a ver, es que a mí me venían deportistas diciéndome, es que yo voy contigo cuando podría ir con el abogado de no sé qué, su homónimo de masculino. Sí, un Jorge Méndez. Por ejemplo, sí, y me decían, pues que tú no sabes lo que me cobra. O hay algunos que ni cogen mi caso porque es de tan poco dinero. Claro, o sea, tú eres abogado, ¿no? Y me lo invento, estás defendiendo un caso de Cristiano Ronaldo en el que hay millones en juego, ¿vale? Y ahora yo soy fulanita de tal del club menganito y cobro 16.000 del convenio, por ejemplo, ¿no? ¿Tú me vas a ayudar a mí? No, porque un abogado por esto ni se levanta de su silla. Entonces yo entendí que era un nicho distinto y yo necesitaba decirle a mis potenciales clientas, para mí tú eres mi foco, eres mi centro, eres todo para mí y para mi empresa. Y eso es lo que hice. Y así es como yo conocí a una Patri Guijarro y luego acabé como presidenta de FootPro. Entonces, si tú te das cuenta de cómo ha sido mi trayectoria profesional desde que yo me monto por mi cuenta el despacho en 2018
hasta que yo conozco a Patri y acabo en FoodPro 2021, hay muy pocos años, ¿eh? No, es como quien dice una startup de 5 años, si llega, no, 4. Claro, pero lo mío no fue una startup, fue empezar un proyecto y luego empezar otro. O sea, es muy poca trayección. ¿Por qué? ¿Por qué he conseguido yo posicionarme de una manera tan rápida en este sector? Porque no había nadie que lo estuviera haciendo en el legal. Nadie. Ni siquiera Reyes. Bueno, es verdad, Reyes tenía... Bueno, pero creo Reyes que estaba en el masculino también. Sí. Reyes estaba en el masculino y con FIFA hacía cosas para el fútbol femenino, pero ella no hacía contenido específico para el deporte femenino. Yo sí. Entonces yo fui la primera abogada que hacía ese tipo de contenido. Y muy rápidamente acabé posicionándome la primera para mis potenciales clientas, que eran ellas. Claro. Entonces, si yo lo hubiera hecho de otra manera, si yo lo hubiera hecho porque mis potenciales clientes eran los clubes de fútbol femenino, hubiera hecho otro tipo de contenido, pero te aseguro que en el mismo tiempo o incluso antes hubiera acabado posicionada como la primera para los clubes de fútbol femenino. Seguro. Segurísimo, ¿eh? Pero te digo, ahora mismo el deporte femenino está en un momento en el que si lo haces bien y estás cualificado, puedes entrar y romperlo todo. Romperlo. Porque los que hay ahora, más o menos el 90% no valen. Es que no valen. O sea que como hoja de ruta, digamos, primer paso, formarse. Sí, claro. Segundo paso, emprender con valentía. Y el tercero, posicionarse en un producto de valor en sí mismo, sin compararlo con otros productos. Por supuesto, claro. O sea, yo jamás me he comparado con un despacho de abogados que pueda llevar a jugadores masculinos, porque no me interesaba. Claro. Es que a mí no me interesa atraer a los futbolistas, no me interesa. No, o sea, todo lo que yo hago no les atraería a ellos para nada. O sea, todo lo que yo hacía en YouTube estaba hecho para que una jugadora se quedara enganchada escuchándome. Pero nadie más estaba hablando de eso en ese momento. Y así es como yo me posicioné en este sector. ¿Qué pasaba? Por lo que te he dicho. Los mediocres, ese 90% de mediocridad que estaban ya dentro del sector, no les gustaba nada que yo estuviera haciéndome un hueco, porque decían, hostia, es que esta está diciendo las cosas claras, está hablando alto y claro, está diciendo las cosas tal cual son y está gustando. Y como esta siga hablando, yo me voy a quedar en evidencia porque las jugadoras van a empezar a saber cómo funciona esto y van a ver que yo no estoy trabajando bien. Claro. Entonces ahí es cuando pues me encontré todo el boicot hacia mi persona. Pero bueno, y al final yo porque en el sector jurídico, pero eso no quita que si tú eres un profesional que quiere entrar en el sector del deporte femenino en otro puesto, de verdad, o sea, esta estrategia que seguí yo a día de hoy, yo creo que se puede seguir haciendo y te posicionarías muy rápido. ¿Y qué opinas de diversificar? Es decir, vosotros ahora estáis muy nicho, estáis en el fútbol, pero claro, vuestro convenio ha impactado más allá del fútbol, porque teniendo una visión escalable puramente de negocio, hay quien dice que tener todos los huevos en la misma cesta es peligroso. Sí. Y digo, amplío, mejor dicho, esta expresión. ¿Os planteáis desde FoodPro el poder llegar a otros sectores de deporte femenino para ayudarles a conseguir también este tipo de convenios? Porque al final vosotros habéis marcado un hito, habéis tenido un MVP buenísimo, que es un sector que lo necesitaba como el fútbol femenino, pero ¿os veis con fuerzas? No sé, a lo mejor te estoy tirando una idea, pero ¿os veis con fuerzas de llevarlo a otras disciplinas deportivas? Pues a ver, el tema es, a ver cómo lo respondo, pero es complejo. O sea, yo, es lo que te digo, ¿no? Desde el 2018 estoy proyectando, o sea, digamos que mi marca personal es puramente fútbol femenino. Bueno, empecé como deporte femenino, pero acabé fútbol femenino, vale. ¿Pero por qué? Pero también hay una estrategia, no sé, llamémoslo así. Una planificación. Sí, porque es que el fútbol es el deporte más visto en España y también casi en todo el mundo. Y tú todo lo que consigas en el fútbol femenino, yo sabía que todo lo que consiguiera aquí iba a tener muchísima más repercusión en España, pero también en otros países, que si lo hubiera hecho en natación, porque es así, ¿vale? Entonces, yo ahora llevo 4 años haciendo cosas para el fútbol femenino y hemos acabado haciéndonos eco en todo el mundo. O sea, yo he tenido, de verdad, te lo juro, he tenido jugadoras de otros países que me han llamado para que yo haga FoodPros en otros países. Entonces,
sea, creé un proyecto, un sindicato especializado en este nicho y gustó tanto que hay otros países en el mundo que quieren replicar el proyecto. Pero esto al final, como tú dices, es poner todos los huevos en la misma cesta, pero ahora mismo en el mundo del deporte femenino, la gente sabe que las futbolistas consiguieron lo que consiguieron porque crearon una institución que fue FootPro, que estaba liderada por una abogada especializada. Y ese es el mensaje que ahora está en el deporte femenino. No creo que todas sepan quién es Amanda Gutiérrez, pero sí esto lo saben. Entonces, podría ser otra parte de la estrategia, decir, vamos ahora al resto de deportes de España a decirles, replicad porque funciona. Porque es la manera, porque mirad si en el fútbol lo hemos conseguido con lo difícil que es, aquí tal. Y mejor todavía, vamos a estar vinculadas a nuestras compañeras futbolistas. Y en algún momento, si lo necesitamos, pues podemos tirar de esta unión, que es lo que al final yo siempre también he defendido y por lo que me meto en fútbol, porque yo siempre he creído que la unión está a la fuerza. Totalmente, sí, sí. Y que siempre a las jugadoras y a las deportistas de deportes colectivos siempre buscan dividirlas, porque dividir y vencerás. Pero cuando yo, que para mí es uno de los hitos más importantes que he conseguido como presidenta de FootPro, yo conseguí unir a todas las futbolistas de España y también del mundo. Todas se unieron bajo el hashtag Se Acabó. Conseguir unirlas a todas bajo una sola voz es muy difícil, ¿no? Pero ahora yo puedo ir con este discurso a otros deportes. Que lo hayamos pensado hacer, no es algo que hayamos pensado todavía, porque es lo que te he dicho, yo desde que cogí la presidencia de FootPro hasta hoy he ido apagando fuegos. Porque también, oye, no sé, llámalo destino o como quieras, pero es que ha sido entrar en FootPro y ha pasado de todo en el fútbol femenino. Sí, sí. O sea, habremos estado 15 años tranquilas en el mundo del fútbol femenino que no pasaba nada, fue crear FootPro y una tras otra. Sí. Es que una tras otra, ¿no? Entonces, yo tampoco he tenido el tiempo como para, ahora que ya hemos conseguido los principales hitos que era mejorar las condiciones de la absoluta, mejorar el segundo convenio colectivo y ya pues de paso lo que hicimos, ¿no? Crear el movimiento más importante del deporte femenino en todo el mundo. Ahora tenemos que volver a reunirnos para volver a fijar objetivos. Tenemos que volver a ver cuáles son los siguientes pasos que como FootPro vamos a hacer. ¿Que esto puede ser una posibilidad? Podría ser porque al final es que el objetivo sería el mismo, ¿no? Intentar replicar lo que hemos hecho aquí en otros deportes. ¿Que se podría hacer? No lo sé, pero al final FootPro es una asociación y votan ellas. Entonces se puede traer a la asamblea, ellas votar y decidir. Así que, no sé. Bueno, es que hace unos días habías puesto en un post como próximos pasos entonces nos dejó un poco en el aire que no sabemos si vas a seguir siendo presidenta de FootPro o estás pensando en hacer otros proyectos tú personales o crear otro proyecto relacionado. Bueno, sí que me lo dijeron mucho, que ese post como que parecía una despedida. No era mi intención, o sea, mi intención era que, claro, a mí me ponen en este cargo con estos encargos sí. Y yo no pensé que iba a tardar tanto. Y cuando ya vi en el BOE publicado el segundo convenio colectivo fue como... Ya descansaste. Ostras, 4 años, pero ya está. Y después del 4 años, pero ya está, fue un... Uy, ¿y ahora? Entonces sí que sentí como que se cerraba una etapa sí. en los hitos que nos habíamos marcado las futbolistas cuando creamos FootPro. Y ahora es un poco de, ostras, pues ahora tenemos que sentarnos con las jugadoras otra vez y decir, vale, cuando creamos el sindicato lo hicimos con unos objetivos muy claros y muy obvios, ya están conseguidos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, no? Entonces, esa era un poco mi intención de decir, ¿qué podemos hacer ahora sí. para intentar seguir dejando nuestra huellita, ¿no? Y no te puedo dar una respuesta a qué van a ser los siguientes pasos, porque tengo que hablarlo con ellas, pero sí que es verdad que, como reflexión, después de estos 4 años de lo que yo, sin tener ni idea, como decían algunos, no, ser una niñata, tal, todo lo que yo he conseguido, después de ver todo lo que he hecho, creo que cualquier cosa que me proponga, la puedo hacer. Otra cosa es que lo consiga, pero la puedo hacer. O sea, puedo marcarme un objetivo, trazar una ruta y seguir esa ruta.
Otra cosa es que luego el éxito se verá, ¿no? Pero esto es como todo, vas sembrando y ya ves luego lo que recoges, sí. Pero si nunca siembras es imposible Exacto. que luego dé fruto. Pero he aprendido mucho de esa decisión que tomé en aquel microsegundo, como te he dicho, de tirarme a la piscina y son 4 años de una experiencia que yo he cogido y una de contactos y de todo, entonces como que ahora miro a la Amanda de hace 4 años y siento, ostras, pues mira, si ahora en fútbol nos marcamos X objetivos y los veo muy difíciles, los haría igualmente, porque nunca se sabe. No, totalmente. De hecho, bueno, muy a mi pesar, voy a tener que ir cerrando la entrevista. Tenía aquí 3 preguntas que no me quiero ir sin hacértelas. Una ya me la has medio respondido, que era ¿dónde te gustaría ver a FootPro dentro de estos años, ¿no? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿O a dónde te gustaría que llegase? Que más o menos me has respondido de ahora estáis en ese momento de dar respuesta, ¿no? A esta visión de FootPro. ¿Dónde queremos estar? ¿Cuáles son los próximos retos? Entonces, bueno, no sé si te parece que tienes una respuesta clara sobre esto o lo dejas como iremos viendo. Creo que no tengo una respuesta clara. Al final, es lo que te he comentado antes mientras off the record, que era, yo he creado este proyecto, he puesto toda mi vida, mi empeño, mi carrera profesional y soy consciente de que me he cerrado muchas puertas poniéndome en este puesto, pero también sé que es un cargo que yo, además, por estatutos, limité. Yo no quería que fuera como en otras instituciones donde el presidente puede ser presidente 20.000 años, porque me daba mucho miedo esa corrupción. Entonces, el cargo de presidenta de FootPro es limitado. Yo no puedo ser presidenta de FootPro siempre. Y cada 4 años hay elecciones. De hecho, ahora este septiembre de 2025 tienen que haber elecciones para elegir presidenta. Entonces, puede pasar que las futbolistas no me voten y digan, ya está, Amanda hasta aquí, o se presente otra persona y se ponga de presidenta. Y yo me iría con una mano delante y otra detrás. No es, o sea, al final FootPro no es una empresa, como te explicaba antes, yo no tengo dividendos. Si FootPro de repente generara millones y yo ya no soy presidenta, no generaría absolutamente nada y mi etapa en FootPro finalizaría y ya está. ¿Por qué? Pues porque yo misma quise ser previsora y hacer un sistema para mí democrático en el que siempre las jugadoras pudieran tener el control y elegir a la persona que mejor las pueda liderar y representar en ese momento. Entonces puede ser que llegue algún momento en el que no sea yo. Eso es algo que yo no elijo, lo eligen ellas. No es mi responsabilidad liderar FootPro siempre que yo quiera, será de ellas. Entonces es difícil porque cuando han habido momentos muy malos, pues en mi cabeza siempre pensaba, guay, es que encima yo estoy haciendo todo esto y el día de mañana no va a ser mío. Nunca va a ser mío. Y ha costado. También he tenido como que separarme mucho de FootPro no es Amanda y Amanda no es FootPro. Tengo que separarlo porque FootPro al final es de ellas. Siempre ha sido de ellas. Y yo lo estoy liderando, pero estoy de prestado. El día de mañana puede ser que yo tenga que decirles, chicas, vuestro y yo me voy a otra cosa, ¿no? Entonces, si eso pasara, a mí me gustaría que FootPro continuara. Que pusieran a una líder, mujer obviamente, por favor. De hecho, todos nuestros estatutos están redactados en femenino. Dije, por favor, mujer. Que las pueda liderar y las pueda llevar hasta lo máximo, que pueda conseguir los mejores derechos para ellas, que queda muchísimo por hacer, que pueda seguir siendo, sobre todo, una institución en la que ellas confíen, siempre, pase lo que pase. Yo lo he trabajado mucho eso. O sea, yo me siento también muy orgullosa de que cada vez que una jugadora ha tenido algún problema, sobre todo de temas de acoso sexual o problemas mentales o tal, siempre, incluso aunque no estuvieran afiliadas, han venido a mí. Y yo siempre he respondido, siempre. Entonces, a mí me gustaría que FootPro siempre siguiera siendo una institución en la que las futbolistas confíen y piensen en FootPro y vean a una institución en la que sí, no me va a engañar. FootPro es una institución que nunca me va a engañar y siempre me va a proteger. Y siempre la voy a poder poner de escudo entre yo y quien sea que me esté atacando. Eso es lo que a mí me gustaría que quedara. Y luego el legado, si podemos decir legado, que quiero que se quede de mí como
como presidenta de FoodPro es que juntas podemos conseguir cualquier cosa. Porque una de las cosas que hemos conseguido en FoodPro y de las que yo también estoy más orgullosa es que lo estuve peleando mucho, pero lo conseguí. Y juntas fuimos capaces de casi destruir una institución tan fuerte como la Federación Española de Fútbol. Entonces, es un legado que yo quiero dejar de decir, ¿veis? Cuando nos juntamos todas, bajo una misma voz, guiadas con un mismo objetivo, es que podemos ser capaces de cualquier cosa. Pero no solo en el deporte, sino en cualquier lado. El problema es que las mujeres no estamos juntas. A día de hoy todavía no lo estamos. Nos quieren separadas. Todavía está ganando la estrategia del divide y vencerás. Pero yo, si me preguntas cómo quieres quedar en la historia, me gustaría pues quedar como una mujer que demostró que cuando todas nos unimos bajo una misma voz, sí que podemos cambiar las cosas, pero tenemos que estar todas unidas bajo una misma voz. Es difícil, pero ya hemos visto que se puede hacer. O sea, la unión hace la fuerza, básicamente. Totalmente, sí. Pues has respondido a casi todo, yo creo, y casi que sin tener que preguntártelo, lo cual... ¿No tenías dos más? Lo cual me honra, sí, pero las has respondido de una forma o de otra, porque al final, la última que sí que me gustaría de cierre, aunque ya te la hice al principio, es ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro próximo episodio? Ostras, muchísima gente. Alguien que digas, todo lo que hemos hablado hoy, esta persona daría continuidad al discurso. O simplemente que digas tú, buah, pues a mí me encantaría que trajeseis a tal persona. Me gustaría escuchar a esta persona. Yo os diría María Teixidó. Sí, porque al final, pues María Teixidó hizo un trabajo como directiva y creó un camino que no existía para otras mujeres para poder liderar proyectos. Luego tienes a Reyes, que es menor que María, que digamos como que consolidó un poco ese camino. Uh-huh. Y luego llegué yo, que soy la más joven de las tres. Y al final sobresalí de una manera que ellas jamás pudieron sobresalir. Porque al final, hoy en día a María poca gente le agradece todo lo que hizo, por ejemplo. Pero si yo estoy aquí y yo he conseguido todo lo que he conseguido, es gracias a que mujeres como María hizo el trabajo que hizo en su puesto, pero luego también me ayudó a mí, de una manera u otra. ¿Y quién le iba a decir a ella que por enviarme un mensaje en LinkedIn acabaría animando a esa mujer a crear el primer sindicato en la historia de las mujeres, del fútbol femenino? ¿No? Entonces, para mí es como es un mensaje muy potente. Para esas mujeres que pueden ser de la edad de María Teixidó, que han trabajado muy duro en un momento en el que era imposible ver a una mujer como directiva, pues que vean que, ostras, ha valido la pena. Porque gracias a mujeres como María, luego entraron mujeres como Reyes, que ahora Reyes es directora de fútbol femenino de la Federación, que también me gustaría que la entrevistaras. Adelante, Reyes, bienvenida. Y luego aparecí yo. Y cómo estas dos mujeres me impulsaron, porque me lo han dicho muchas veces, porque yo les digo, son como mis hermanas mayores, porque siempre me están como riñendo y tal. Y siempre me están diciendo, es que tienes que hacerlo tú, porque si no lo haces tú no lo va a hacer otra. Tienes que hacerlo tú, porque nosotras hicimos esto para que tú hagas esto, no sé qué. Y creo que es muy bonito ese mensaje. Pues fantástico. O sea, Amanda, yo ya cierro porque tengo que cerrar, que hay que cerrar el chiringuito. Pero bueno, quería darte las gracias enormemente por este ratazo, porque hemos estado conversando muchísimo. Me quedarán temas, o sea, ahora iré en el metro o en el metro y en el tren, iré pensando, tenía que haberle preguntado esto. O sea, que no descartes la mesa redonda. Vale. Sí, para la temporada 2. Hombre, ojalá, si llegamos, Javi, que esto hay que intentar potenciarlo. Así que nada, pues nos vamos a despedir ya, agradeciéndole a Amanda su colaboración, su tiempo, su discurso. Para mí ha sido inspirador y espero que para mí, para toda la gente que nos estáis viendo, que apoyéis, que sigáis ahí, porque al final sin la audiencia, sin las personas, ningún proyecto saldría adelante. Cierto. Y al final los cambios transformadores vienen de ahí, de apoyarnos unas a otras, unos a otros y todos juntos, la verdad. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.